¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como un medio para la expansión y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Espacio Incómodo. El día de hoy tenemos a una invitada con la que yo he tenido una relación muy profunda y muy especial para mí. Tenemos a Beatriz aquí. Beatriz fue mi terapeuta durante mucho tiempo y ha sido terapeuta de casi todos mis amigos porque uno la ha ido refiriendo con otro. Y es una mujer increíble con una especialidad en el tema de trauma. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es esto del trauma, cómo se manifiesta, cómo vivimos en una sociedad profundamente traumatizada, cómo podemos sanar el trauma y sobre todo cómo se empieza a ver nuestra vida cuando estamos, ¿no?, sanando el trauma. Entonces, Beto, me emociona muchísimo tenerte aquí. Creo que es una de las conversaciones que más he repetido con otras personas, como no sé de lo que vamos a hablar en el podcast, entonces estamos como pues muy agradecidas de tenerte aquí hoy. Entonces, cuéntanos un poquito, no sé si tú ahora te quieras presentar otra vez. Bueno, pues gracias por la introducción, gracias a ustedes por tener la confianza en mí de venir a platicar con ustedes. Pues no tengo mucho que presentarme, realmente, como hablábamos antes de empezar a grabar, es un ambiente seguro donde vamos a compartir experiencias y todos estamos a disposición del servicio de los demás, ¿no? Gracias. Pues sí, muchísimas gracias. Pues cuéntanos un poco, ¿qué es esto del trauma? Pues mira, trauma literalmente quiere decir herida, ¿no? Si nos pusiéramos a pensar qué es una herida y quién está herido, pues yo creo que todos los seres humanos en el planeta estamos heridos. Si no estamos heridos directamente, estamos heridos en un sistema familiar en donde muchas veces no se ha sanado. Lo importante del trauma no es tanto el evento, sino como el efecto. Ajá. El evento puede ser el mismo para dos personas y el efecto que viven es completamente diferente. ¿De qué depende el efecto en el trauma? Bueno, primero de la edad de la persona que está viviendo el trauma, de la cronicidad, del desarrollo en el que está viviendo, de los recursos y herramientas con que cuenta para superar o no el trauma. De tal manera que las heridas en donde se viven en un ambiente contenido, con figuras primarias como papá y mamá o las personas que me cuidan, que se convierten en figuras estables, predecibles, amorosas, confiables, que amamantan el amor, pues entonces esa persona que vive una herida podrá sentirse mucho más contenida y tendrá recursos a largo plazo para poder superar más traumas en su vida. De tal manera, el mismo evento en una persona que no vive en un ambiente donde hay seguridad, sobre todo un espacio seguro, un ambiente contenido en donde yo esté garantizada en mi sobrevivencia y en mi seguridad, entonces empezará a buscar esa persona estrategias y recursos para adaptarse a la situación que está tocándole vivir. Pues no tenemos que irnos mucho más lejos en una sociedad como la mexicana, en donde tenemos tanto machismo, negligencia, adicciones, abuso, violencia, familias perfeccionistas, familias desconectadas, familias en donde no se permiten tocar las emociones, familias en donde estos espacios incómodos no se permiten. Es muchísimo más difícil que la persona pueda ir encontrando esos recursos. Entonces, vamos creciendo en una sociedad que mira hacia afuera, como bien acabas de decir, es una sociedad que es apta para las patologías, ¿no? Y realmente vamos desconectándonos de quiénes somos nosotros porque lo aprendimos a ir haciendo desde que éramos chiquitos, ¿no? Entonces, trauma quiere decir una herida. No todas las heridas son iguales, no todo mundo las vive igual y además dependen de una situación multifactorial que los envuelve y tiene que ver mucho con la etapa del desarrollo. Y yo tengo aquí como algo que me parece muy interesante que dices que vivimos en una sociedad como traumatizada, ¿no? O sea, como que si pensamos en desconexión, todas las cosas que tú mencionas,
me parece raro el caso de alguien que no crece en estos contextos, ¿no? Básicamente la normal es crecer en ambientes donde no hay contención, donde no hay conexión, donde los padres a lo mejor están viendo hacia afuera o, bueno, el trauma se va pasando, ¿no? De abuelos a padres a hijos. Entonces, ¿cómo se ve esta sociedad traumatizada? Claro. Hay un autor que se llama Mario Salvador que dice, por ejemplo, esto en Europa, que Europa ha tenido, no sé, voy a inventar el número, pero 10.000 guerras en los últimos años, y se reconstruyen ciudades, se reconstruyen edificios, pero no se reconstruyen las almas lastimadas de los individuos que vivieron todos esos traumas, ¿no? Si nos vamos concretamente a la sociedad mexicana, en donde tenemos pues tan poca información a la educación, con tanta pobreza, con tanto hacinamiento, con todo esto, evidentemente empezamos a buscar esa conexión que no tuvimos en nuestra infancia, ¿no? Desde los animales, lo que les permite sobrevivir es la conexión con su manada, el sentirse pertenecientes a la manada. Y como niños vamos a buscar recursos. ¿Por qué? Porque ¿qué necesito yo como niño y todos como sociedad? Necesitamos sentirnos vistos, sentirnos amados, sentirnos queridos, incluidos, capaces y importantes para alguien. Entonces, de tal manera que en el medio ambiente en el que yo me desarrollo voy a hacer todo lo posible por ser visto en mi sistema familiar, amado, querido, incluido, valorado. Y desde ahí es donde empezamos a tener pues un desarrollo en nuestra evolución y también empezamos a tener características en las personalidades, ¿no? Nos empezamos a convertir en personas que queremos ser más vistas o más reconocidas, o nos empezamos a convertir en la oveja negra de la familia, pero la finalidad siempre es, mírame, necesito sentirme conectado, porque el primer punto para sobrevivir es la conexión. La conexión en donde yo me siento en un ambiente seguro, donde sé que voy a sobrevivir. Después de la conexión puede venir la autonomía, pero yo no puedo ser autónomo si antes no tuve conexión. Después de la autonomía viene lo que es esta capacidad como el individuo ya maduro en donde puede vivir el placer y el displacer de la vida, que son partes innegables una de la otra. Y por último, el reconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en el mundo y quién soy yo ante ti, ¿no? O sea, primero es, me miras, me reconoces, nos conectamos, ¿no? O sea, pensando en los padres. O sea, puedo mirar que hay alguien allá que me sostiene un poco, ¿no? Que me Por ve. supuesto. Y si hay alguien que me ve, entonces me puedo permitir sentir todo, ¿no? Hablamos nosotros siempre de emociones cómodas, incómodas, lo que sea. Y desde ese lugar se puede formar como una identidad sana, dirías tú. Por supuesto, porque si yo llego contigo con una emoción en donde me duele, lo que haya sido, no importa el evento, sino el efecto. Entonces, lo que yo llegue a decirte, oye, me hicieron bullying en el colegio, o la miss me gritó, o mi hermanito me quitó el juguete, y yo tú validas mi emoción como figura cuidadora, entonces el niño se siente primero reconocido. Hay alguien que me cree, hay alguien que me mira, hay alguien que me cuida, hay alguien que me contiene. Yo puedo llegar contigo una y otra vez y tú serás ese espacio seguro que me permitirá regularme. Este adulto que me ayuda a regularme en mis emociones y me dice, sí, te entiendo, estás triste, sí, te entiendo, estás enojado, sí, entiendo, te sentiste solo, platícame un poquito de esto. Entonces el niño empieza a saber sentir esos espacios incómodos que de adultos no queremos, ¿no? Pero ya alguien me acompañó desde un lugar con amor. Oye, yo aquí preguntaría como tocando el tema de la sociedad, porque supongo, o sea, esta falta de reconocimiento y de ser visto siento que es porque le damos muy poco valor a cómo nos sentimos, ¿no? Y que el trauma generacional, o sea, pues sí se va pasando y nunca se hace consciente. Y cuántos comentarios no hemos escuchado ahora de generaciones anteriores de, ay, a mí todo lo que me hicieron y no me rompo, ¿no? Versus ahora la generación de cristal. Bien. Pero es porque ahora sí estamos reconociendo estas emociones y el impacto que tienen en nuestras vidas y cómo el anularlos, porque creo que somos resultado de esa anulación de emociones, ¿no? Y que es que cuesta como mucho trabajo y que ahora yo lo veo como, voy a poner como un ejemplo ahorita de esta cosa de reconocimiento y demás, con esto, ¿no? De no estoy acostumbrada a verme como me veo en una cámara y estoy así como, ay, me veo gorda, no sé qué. Estoy como en una relación que estoy reconstruyendo con mi mamá
Y justo lo primero, yo buscaba como esa contención y así, y lo primero que me dijo fue, estás loca, ¿no? Entonces es como, o sea, y sé que igual y no estoy gorda, pero lo que quería era como la contención. Claro. Y no existe, ¿no? Y pues es en cantidad de ejemplos, yo creo que todos, en muchos aspectos, y justo es una generación que no tiene una asimilación diferente hacia el sentir, quizá, ¿no? Entonces, pues creo que parte de, o esta cadenita del trauma, pues es no permitirnos sentir, pero ¿por qué no nos hemos generacionalmente, históricamente, por qué hemos dado tan poco peso al sentir? Claro, tienes toda la razón. Fíjate que se dice que un trauma, en nosotros, el trauma siempre se da en un nivel interpersonal, tú y yo. Ahí es donde se genera al principio el trauma, en una relación interpersonal. Cuando esa relación interpersonal no sana, entonces yo convierto ese trauma en una relación intrapersonal. Es decir, si tú me dijiste muchas veces que estoy gorda o que no sirvo para nada o que nunca voy a encontrar un trabajo o que soy fea o que mis piernas son feas, te estoy viniendo así como ejemplos de muchos pacientes que llegan a mi consultorio y entonces ese trauma en donde yo no me sentía aceptada por ti, ni validada por ti, ni aceptada, ni eres bonita, ni te quiero, ni como seas, te amo, ¿no? Ese diálogo entre tú y yo que venía de afuera, después lo hago mío. Y se convierte en un trauma intrapersonal en donde tenemos todos, y todos lo podemos ver porque a todos nos ha salido, el narrador crítico. Ese narrador crítico que ya no necesito que mamá me diga que estoy gorda, que estoy fea, que estoy... No, ya lo tengo yo internalizado y empiezo a lastimarme a través de mi propia voz, de mis propias creencias, porque las creencias se van convirtiendo en ley y funcionan como ley siempre. Y son creencias inamovibles. Cuando yo las creo, las voy a vivir. Entonces, no tengo otra voz, no conozco otra voz más que la que pude experimentar del ambiente externo y después se convierte en intrapersonal. Y por último, si no sané a nivel interpersonal, intrapersonal, ¿qué va a pasar? Lo voy a transmitir transgeneracional. Y ahí es donde estamos viendo que somos sociedades en donde en generaciones anteriores lo que no se habló, lo que no se reconoció, lo que no se dijo, lo que se escondió, lo que se ocultó abajo del tapete, ¿no? Empieza a producir síntomas. Siempre vamos a poder ver que empieza a producir síntomas. Entonces, llegamos muchas veces a terapia con síntomas. Ansiedad, depresión, tristeza, hipervigilancia, angustias, insomnios, con un diagnóstico de un trastorno de personalidad. Y muchas veces se quedan cortos, bueno, más bien se quedan cortos los diagnósticos porque no importa el síntoma. El síntoma es una manifestación de lo que te pasó. Entonces, si llega un señor a tu consultorio con un bate en el coche, ¿qué habrá podido vivir ese señor para que tenga que venir protegido con un bate en el coche? Entonces, nosotros nos gusta no ir directamente al síntoma, sino a la historia que cuenta el síntoma, ¿no? Y es justamente esto. Ahorita que dices esto, por ejemplo, me viene a la mente alguna paciente que su mamá le dijo toda la vida que sus piernas eran gordas y que no era lo suficientemente estética, ¿no? Y resulta que llega a crecer, es adulta y un día preparándose para una fiesta se ve en el espejo y se empieza a golpear las piernas, ¿no? Porque ya su mamá había internalizado, tú no eres perfecta como eres. Y bueno, así como ese ejemplo podemos darnos cuenta de cómo nos vamos rompiendo, se va rompiendo nuestra seguridad, el autoconcepto que tenemos de nosotros, la autoestima que tenemos, nuestra propia valía y nuestra autoimagen. Sí, que es muy, creo que lo que ejemplifica mucho eso y lo que tú acabas de decir es cuando hay mucho estas violencias emocionales hacia los hijos, ¿no? Que dicen que uno no termina como odiando a los papás, sino que se termina odiando a sí mismo, ¿no? O sea, creo que es... Exacto. Es eso. De hecho, el niño no puede odiar a la figura adulta porque depende de ella para sobrevivir. Entonces no puede poner un niño chiquito sin recursos para defenderse, porque el trauma se vive con 3 características. De manera inesperada, sin recursos para defenderse y sin un lugar seguro donde lo pueda ir a contar. Entonces todas esas heridas el niño se las traga, ¿no? Entonces no puede poner la culpa en el adulto. Cuando un adulto maltrata a un niño, el niño, lejos de maltratar al adulto, se lastima a sí mismo, porque empieza a decir, yo no soy valioso, yo no soy digno, yo no soy capaz. ¿Qué tengo que hacer para que mamá me ame? ¿Qué tengo que hacer para que me acepten? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me esforzaré más? ¿Me convertiré en el niño del 10?
en el niño perfecto, en el que nunca da problemas, por el contrario, en el que es el chivo expiatorio y siempre está dando problemas, pero me miran, ¿no? En la niña callada, en el que se congela y se va y nunca está. Y así es como vamos a ir buscando estrategias para que mi sistema familiar me acepte. Yo quiero decir nada más varias cosas, ¿no? Algo que me parece fascinante es este tema de lo fuerte que puede llegar a ser sanar el trauma, porque cuando es un trauma transgeneracional, pues ese sistema de creencias llega a tu vida y probablemente toda tu familia ve la vida desde ese lugar y probablemente eliges amigos que tienen esos mismos traumas o esa misma forma de ver el mundo. Entonces, como un poco desde la empatía, ¿no? Es muy complicado que una persona tenga la realización de decir, wow, este sistema de creencias es falso, viene de una experiencia traumática y lo puedo cambiar. ¿O qué dirías tú de esto, de cómo se termina impregnando como en una parte muy central de la persona? Sí, podríamos definir también, hay lo que se llama el trauma crónico, que es un trauma muy complejo de tratar, en donde hubo de plano una desestructuración del self, en donde el individuo ha tenido que usar herramientas como la disociación, como el vivir en estado de sobrevivencia tanto tiempo, y ese trauma complejo tiene un tratamiento mucho más largo y por su mismo nombre es complejo, ¿no? Pero también las heridas que tenemos todos, si no los vivimos como trauma, que también venimos lastimados, claro, nos unimos a otras relaciones. Pero yo traigo mis heridas y tú traes las tuyas. Y muchas veces ni siquiera conocemos esa herida o, como tú bien dices, esa creencia, ¿no? En donde esas creencias van dividiendo porque nos van haciendo tener prejuicios. Y entonces nos vamos separando de los otros en tú estás bien, yo estoy mal. Y esta separación nos hace desunirnos de los demás, cuando realmente lo que estamos buscando es lo que tú decías al principio, la empatía, la compasión, la comprensión, el hecho de que si tú llegas conmigo y me dices, oye Beatriz, estoy triste por cualquier cosa, en lugar de yo juzgar el evento, entrar a tu emoción y decirte, ¿por qué estás triste? ¿Qué te da tristeza? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué emoción, aparte de la tristeza, te despierta? ¿En qué otros momentos has sentido esto? Porque si solamente me voy al acto, entonces, ¿qué pasa en esta sociedad? Ay, ¿lloras por eso? ¿Cómo? Tú tienes que ser fuerte, tú no puedes llorar, tú no puedes ser vulnerable, ¿no? Tú tienes que, en esta sociedad que es una sociedad hedónica, busca el placer, en una sociedad que tiene muchas salidas hacia afuera. Las compras, el juego, las redes sociales, los videojuegos, el alcohol, las drogas, la comida, el azúcar, todo lo que son placeres sensoriales que nos llevan hacia afuera y que nos van tapando justamente el poder ir hacia adentro, ¿no? El trabajo también, ¿no? O sea, el trabajo, por supuesto, el perfeccionismo. Que son al final, o sea, justo el perfeccionismo es un mecanismo de sobrevivencia un poco. También. Y de sobrevivencia, por supuesto. No, o sea, y yo lo experimenté, o sea, me di cuenta de grande, porque yo tuve cierto como sufrimientos en mi trabajo y esto, y me di cuenta que yo estaba buscando un mamá y un papá de mis jefes, ¿no? Wow. Y que yo me exigía muchísimo, porque ya me di cuenta mucho tiempo después, en su momento no, pero yo, o sea, hasta me enfermé, o sea, me dio rosácea y todo del estrés y todo, y aparte trabajaba en una industria que pues requería como muchas cosas, pero yo me exigía así a niveles así bestiales, pero después me di cuenta que era porque yo no quería perder como esa mirada. Esa conexión. Exacto. Esa conexión que te permite volver a sentir que estás conectando con papá y mamá. Uh-huh. Entonces nos convertimos en niñas perfectas, sí, en donde no podemos fallar. Y aunque cognitivamente sepamos que la perfección no existe, hay una fuerza dentro de nosotros que dice, no es suficiente, no es suficiente, ve por más, no es suficiente. Así como tú compartes que una de tus estrategias fue el perfeccionismo, la mía la complacencia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo fui una complaciente desde niña y además en diferentes contextos, porque también por un lado usaba la complacencia, pero por otro lado también usaba la pelea, ¿no? También me tenía que defender. Uh-huh. Entonces, cuando crezco y me convierto en una mujer y digo, bueno, ¿por qué a veces soy tan reactiva? ¿O por qué a veces contesto tan rápido? ¿Por qué siempre tengo una respuesta para defenderme? ¿Y qué creen? Yo fui a muchísimas terapias y no me entendía, porque nadie me lo explicaba.
Cuando empecé a entender que tanto la huida como el escape, como el pleito, como la complacencia, como el perfeccionismo son estrategias para sentirme conectada con mi sistema familiar y que la niña no tuvo otros recursos, porque no tuvo. Fue la manera que tú usaste para adaptarte a tu sistema familiar. Pero de adulta ya puedo buscar mi propia voz y decirle a la niña, hey, no tienes que complacer a todos, estás tú primero. Y ya empiezo a buscar una voz más sana, más amplia, más compasiva. Pero es ahí cuando ya empiezo a hacer un trabajo profundo en poder soltar esa lealtad al sistema. Porque muchas veces el dejar de ser lo que tú eras, el sistema te lo va a reclamar, te va a decir, oye, ¿cómo? Tú siempre eras la buena, tú siempre hacías las cosas perfectas, tú siempre podías. Y de repente dices, no, pero ¿qué crees? Ahora me estoy viendo, ahora estoy primero yo, ahora me conozco, ahora me amo, ahora me quiero, ahora me veo, ahora me respeto. Wow, estoy un poco procesando. Quería preguntarlo, pero wow, me encanta. Y bueno, me vienen muchísimas cosas. Para mí mucho tiempo fue el éxito, ¿no? O sea, como que mi forma de encontrar la mirada era como la mujer inteligente, exitosa, buena en las matemáticas, ¿no? Y después la complacencia, ¿no? La buena, la que agrada, la simpática. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte es, estamos viendo una epidemia, ¿no? En términos de soledad, veía una estadística durísima de cómo en la actualidad la gente tiene muchos menos amigos. Yo conozco mucha gente que está muy sola en su casa. Hay un pico de temas de ansiedad, ¿no? De depresión. Hay una depresión como silenciosa y hasta crónica. ¿Qué dirías tú que juega el trauma o qué es lo que estamos viendo como sí, y además, fíjate, es que ahora las conexiones, por ejemplo, las redes sociales, son esa conexión ficticia con el otro, pero realmente no es, ¿no? Te estás desconectando de ti para ir a ver un mundo ideal. Caras ideales, cuerpos ideales, figuras ideales, viajes ideales. Y bueno, Marian Rojas Estapé habla, que es una psiquiatra española, habla de que los likes es una droga, ¿no? ¿Cuántos likes tengo? No es lo mismo tener 40 que 4,000. Entonces mucha gente sube sus mejores fotos para tener esos likes, pero esos likes, ¿qué están buscando al final del tiempo? Reconocimiento. Ese reconocimiento que no tengo, que no me puedo dar, que no sé. Ese ir con mi mamá y decirle, mamá, estoy gorda. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? No, hija, estás muy bonita. Porque lo único que necesitamos es una reafirmación. Sí vales, sí existes, sí te veo, sí eres valiosa, ¿no? Entonces, la depresión, cuando estamos en una sociedad tan estimulada, llena de ruido, sobreexcitada, sobreinformada, ¿no? Tenemos un bombardeo de información bárbaro. Entonces es una sociedad que nos exige ¿qué? Haz y ten. Ve y haz, mucho, haz, sigue haciendo, ten más. Entonces nos hemos convertido en personas que hacen para tener, pero se nos olvida que somos, ¿no? El somos es la base de lo que yo soy. Yo soy antes que mi nombre, porque si se fijan en los 8,000 millones de habitantes que hay en el universo, bueno, en el mundo, todos empiezan con yo soy. Yo soy Isa, yo soy Fer, yo soy Beatriz, ¿no? Pero ¿quién se queda en el yo soy? Porque el nombre te lo dieron tus padres. Entonces, en este yo soy fulanita de tal, creo este personaje, creo a mi personaje que tiene que ser terapeuta o comunicólogo o doctor o abogado, y ese personaje tiene que ir tras metas y logros, que en el mundo físico está bien. Necesitamos tener una vida suficientemente digna, ¿no? Todos nos gusta vivir tranquilos con esta seguridad, pero sin embargo se ha convertido en una vorágine de correr para obtener, y vivimos en una sociedad llena de ruido y llena de prisa. Entonces, ¿quién se sienta a sentir? ¿Quién se sienta a ser? ¿Quién se sienta a cerrar los ojos, como hicimos al principio de este programa? Y qué maravilla, ¿no? Cuando Fer me dice, a ver, cierra los ojos, tranquilízate, respira, me está reconectando con lo que yo soy antes de lo que yo tengo que hablar. Y me da esa paz y me da esa tranquilidad, ¿no? Entonces, qué maravilla que ya podamos empezar a reconocer que podemos dejar de correr y que podemos empezar a ser. Y el ser es solamente quédate en silencio y siéntete. Reconoce tu existencia, reconoce tu respiración. Hay vida en ti, a través de ti y alrededor de ti.
esta vida que fluye en mí, ¿no? Esta vida que constantemente está dándome y volviéndome a dar y volviéndome a dar. Y es volver a reconectar contigo, con el otro y con el mundo. Bueno, muchas cosas. En esta parte de... Yo doy clases del ciclo menstrual. Wow, y es impresionante porque la tarea durante el momento de la menstruación es el descanso. Y cuando yo les digo a las mujeres qué es lo que tienen que hacer cuando más saltan, es cuando les digo descansa, detente, ¿no? O sea, hay una resistencia al imaginar que no voy a hacer nada. Y a mí me impresiona pensar que la tarea más difícil que le puedas plantear a una persona en nuestra sociedad actual es el no hagas nada. Y no hagas nada no quiere decir métete a Instagram, ve películas. Es siéntate contigo, que es exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Como si el camino a regresar a casa fuera tú darte ese reconocimiento que nunca te dieron, ¿no? O sea, tú mirarte y decir, aquí estoy yo. Sí. Me encanta, Isa, pero yo necesito que alguien allá afuera me enseñe a mirarme. Porque nadie te lo enseña, o sea, es difícil que te lo enseñe, ¿no? Figuras amorosas, compasivas, figuras más amplias y más sabias que uno, no se pueden empezar a enseñar a decir, oye, mírate en un espejo y reconoce lo que tú eres, más allá de lo que definan de ti, reconoce esa vida, ese milagro que tú eres, esa existencia, esa posibilidad que tú eres, ¿no? Sí. Oye, y en este detenerse y en esta sociedad con prisa, ¿tenemos prisa porque queremos llegar a algún lugar o venimos huyendo de algo? Bien, claro. ¿Qué opinarías? O las dos, ¿no? Se convierte en un círculo vicioso. Hay una frase que me encanta en Alicia en el País de las Maravillas del conejo que dice, voy tarde, voy tarde, voy tarde, voy tarde. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Y no sabe a dónde va, pero va tarde. Es esa sensación de correr, de obtener, de obtener más. Y ya tengo un peso, pero quiero 2, y ya tengo 2, pero quiero 5. Y entonces en una inflación académica, en una inflación de reconocimiento, de likes, de belleza, no podemos envejecer. No podemos, es una sociedad que no puede envejecer, que está fijada en la retención. Una de las características del ego es que fija, detiene, no quiere el cambio. El ego quiere que las cosas sean estáticas y de ahí viene el control. Porque como no quiero que cambie esta situación, que aunque sea incómoda es mi zona de confort, te voy a controlar. Y la sanación es justo lo contrario, no es fluir, es confiar, es aprender a traer una inteligencia más sabia que mi mente cognitiva, porque mi mente cognitiva tiene que buscar una mente más amplia, llámala como quieras, universo, Dios, infinito, todo, pero yo siempre digo que el universo sabe más que esta mente. Es que nos dejas como un poco sin palabras. Ay, no, ¿verdad? Es difícil para mí porque estoy como, wow, es como poesía, ¿no? Sí. Ay, no. Wow. Digo, como que siempre termina saliendo en nuestras conversaciones este proceso de confiar y de soltar, ¿no? Como si hubiera este momento donde la vida se pone muy incómoda y ya no sé qué hacer, y ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, y de pronto saltas a un lugar que no conoces y confías. Y yo creo que ahí dirías tú que es cuando entra esta inteligencia superior que nos permite ver la vida desde una realidad mucho más amplia, que sería tal vez la realidad sin trauma, ¿no? Por supuesto. Wow. O sea, ese brinco, porque todas las personas que hemos entrevistado han hablado de ese brinco. Tú dirías que es el brinco que vamos a empezar a percibir una realidad sin trauma, y por eso da como tanto miedo, emoción. Sabes que tienes que ir ahí, no sabes por qué, pero dices, voy a confiar y me voy a aventar a esta nueva realidad. Fíjate que tienes mucha razón. Yo tengo un capítulo dentro de las clases que doy que dice, había una vez, cuéntame tu historia. ¿No? Entonces, cuando la persona llega y por primera vez puede verbalizar su historia y enfrente encuentra a alguien que le crea, alguien que la escuche, alguien que no le diga los juicios que escuchaba de él o de ella, y ese lugar seguro que yo encuentro en una relación con un alguien que está ahí para mí, esa relación ya empieza a sanar, porque ya me empieza a reflejar que soy valiosa, que merezco, que puedo ser amada y que te puedo amar. Y entonces vamos de a poquitos reconectando con la confianza, y esa confianza me va también llevar a mí a decir,
yo no era mala. Yo no era agresiva, yo no nací perfecta, yo no nací exitosa, yo no nací complaciente. Algo nos pasó que nos llevaron a eso. Pero cuando empezamos a convertirnos en adultos responsables, ya que hemos trabajado en nuestro propio proceso, entonces puedo decir, puedo elegir seguir siendo perfeccionista, pero me doy cuenta que eso me destruye, o que ser complaciente me pone a mí de lado, o que ser exitosa no me permite ser vulnerable y decir un día, pues me tropecé y también está bien. Entonces, es un paso paulatino en donde vamos abriendo la conciencia. El otro día escuchaba en una conferencia, el tiempo no cura todo, lo cura la conciencia. ¿No? La conciencia, el darme cuenta, el poder reconectarme contigo y validar tu enojo y validar tu historia y validar tú la mía. Entonces, eso, nos sanamos en relaciones seguras. Eso es donde nos vamos a sanar en nuevas relaciones. Por eso reconstruir la relación conmigo misma me va a ayudar a tener una relación sana contigo, porque entonces respetaré tu dolor, tu tristeza, tu sufrimiento, tu alegría, tus historias, tus creencias. Entonces abrimos verdades intersubjetivas que hacen una verdad más amplia. Y entre más amplia sea mi verdad, entonces cabemos todos los que estamos aquí, sin pelear. Porque aparte uno va perpetuando como ese dolor, ¿no? Por ejemplo, el perfeccionismo, o la complacencia o ser exitosa, son estas herramientas de sobrevivencia. Bravo. Porque te lastimaron en algún momento, bla, 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 pero eso también lastima a otros, ¿no? Y tú no te das cuenta, o sea, voy a poner un ejemplo porque pues bueno, es el que conozco, pero yo por mucho tiempo tuve que luchar ahorita ya no me importa porque sé de dónde venía y ya es como de, ok, pues sí fui así, sí hice eso, pues ya ni modo. Claro. Pero en esta cosa de mantener mi perfeccionismo y de mantener como el estándar y el no sé qué, era muy tirana, ¿no? Así de, todavía lo soy un poquito, pero ya casi no. Así de, pero era muy tirana. O sea, de que una vez invité a una amiga hacia un proyecto, pues ya más mi amiga, ¿no? Y pues fue como muy doloroso. Igual después como... Fue un año, el año pasado como difícil, porque de pronto me llegaron como cosas de mi pasado que yo así de, ya ni estoy trabajando en eso y me está llegando la caca, ¿no? Que aventé un día, o sea, como de... Ay, fulanito dijo que si tú no ibas, que qué bueno que tú no ibas a estar en el proyecto porque tal. Y mi ego, pues por supuesto, pues fue así de ¿de qué me están hablando, no? Y pues ya me di cuenta justo de que me estaba lastimando yo y también estaba como lastimando mi entorno, ¿no? Entonces, pues como el trauma estas experiencias no solo se quedan en uno, sino que las permea y pues por eso un poco estamos en esta sociedad como pues jodida por todos lados porque pues cada uno trae cargando su costal y le vamos repartiendo y ellos también nos dan de su costal y entonces pues es un... Absolutamente, pero fíjate qué interesante lo que dices porque es bien cierto. Existe lo que es la proyección y es difícil cuando no estamos suficientemente trabajados la autocrítica, ¿no? La autocrítica sana. No al crítico narrador que destruye, sino la autocrítica sana, en donde puedo estar proyectando allá afuera mis propias insatisfacciones y mis propios miedos. Entonces, es más fácil esto que estoy sintiendo que es incómodo, ponértelo a ti y decir tú eres la culpable. Por tu culpa yo estoy enojada, por tu culpa yo me fui corriendo, por tu culpa. Y cuando empezamos a trabajar y decimos, no, espérame, ¿dónde está el enojo? ¿Dónde vive? Acá. ¿Dónde vive la inseguridad? Aquí. ¿Quién necesita ser reconocido? Y me estoy dando cuenta que no me reconoces, entonces me estoy volviendo agresiva. O empezar a ver en estos espacios incómodos, poder entender y decir, claro, me está doliendo esto. Y es mucho más sano llegar y decirte, oye, Isa, me está lastimando eso que haces, porque fíjate que estoy sintiéndome aislada. A ver si puedes, por favor, tratar de incluirme porque me duele sentirme aislada. Y entonces tú desde tu empatía dices, sí, claro, vente. Y me metes en el grupo, ¿no? A la cantidad de interpretaciones que hace la mente. La mente imagina, interpreta, proyecta, anticipa, concluye, reacciona, es catastrófica. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre está buscando sobrevivir. Y el cerebro siempre va a buscar la zona de peligro para mandarme la alerta de cuidado. Entonces es más importante en este trabajo personal, yo me hago responsable. ¿Qué me pasa a mí frente a ti?
¿Qué me pasa a mí cuando te veo? ¿Qué me pasa a mí cuando te vas? ¿Qué me pasa a mí cuando me contestas así? Y entonces yo me hago cargo de mí misma, ¿no? Por ahí el oráculo de Delfos lo dice, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás el universo. No dicen, ve y conoce a tu vecino, a tu mamá, a tu abuelito. No, dicen, conócete a ti mismo para que conozcas el universo. Yo practico mucho budismo, ¿no? Tibetano, y uno de mis autores favoritos es Thich Nhat Hanh. Ajá, me encanta. Es un monje budista zen, y él dice algo increíble, que es que el regalo más grande que le podemos dar a una persona es sentarnos frente a su dolor, ¿no? Y hay una frase que dice, estoy aquí y veo tu dolor. Me encanta. Y de lo que estás diciendo, lo que entiendo es, obviamente hay una parte de sanar el trauma que es interna, pero si el trauma se hace, yo nunca lo había pensado, pero si el trauma se genera entre personas, también se sana entre personas. Absolutamente. Y entonces se vuelve muy importante conscientemente empezar a escoger vínculos amorosos, porque claro, no todas las personas, y sin juicio, ¿no? Por su trauma y sus historias personales, pues no todas las personas tienen la capacidad de sentarse frente al dolor de otro. Me encanta esa frase que dices. Me siento ante tu dolor y me abro para recibirlo. Y Thich Nhat Hanh también dice, sin lodo no hay loto. No, porque es del lodo, de los espacios oscuros, donde yo tengo que entrar para que florezca la belleza, ¿no? En esta transformación. Y claro que sí. Dicen que hay amigas por un tiempo, por una razón o para toda la vida. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos dejado amigos atrás. Ya no vibramos igual, ya no estamos en la misma conexión. Todos vamos en un camino hacia el despertar de la conciencia, pero no todas las frutas maduran al mismo momento, ¿no? Entonces, claro que se vale ir soltando y ir buscando, pues, con quién te llenas, con quién eres más rica, con quién puedes explayarte, quién te entiende, ¿no? Hay gente que dice, no, pues a mí eso ya no me gusta. Y pongo un ejemplo de que hablan mucho los místicos de, es como un niño que está jugando con una pelota y lo ves jugar con la pelota y la pelota y la pelota, y de repente un día llegas y el niño dejó la pelota y está leyendo un libro. Entonces vas cambiando de preferencias, ¿no? Vas abriendo tu conciencia y entonces ya te interesan otros temas, otras amistades, otros vínculos, otros lugares, otro conocimiento. Y dentro de eso, me parece muy poderoso este tema de lo que dices, ¿no? De sin lodo no hay loto, como el a veces permitirnos atravesar la oscuridad nos permite darle espacio al otro para que sienta su propia oscuridad, ¿no? O sea, si yo me permito a mí sentir la ira, la tristeza, la soledad o todas esas emociones incómodas y revivir mi propio trauma, entonces puedo tener la capacidad de sentarme frente al dolor de otra persona, ¿no? Y darle a esa persona el permiso de... Por supuesto. Mira, aquí lo puedes sentir, ¿no? O sea, aquí puedes sentir eso que en algún momento en tu vida no tuviste oportunidad de sentir, y vamos a sentirlo juntos. Estoy muy impresionada porque nunca lo había visto. Justo hace poco una amiga mandó, yo soy danzante de luna, y la danza de la luna es muy grupal, porque necesitas de otras mujeres para poderte sostener. No comes, bailas toda la noche. O sea, es un proceso muy fuerte. Y una de mis amigas mandó una cosa que decía, yo ya estoy harta de este concepto de sano sola y es mi responsabilidad y yo lo puedo todo. Y de lo que yo estoy escuchando es como, hay un proceso de toma de responsabilidad, de mirar tu autocrítico, de hacerte responsable, pero me parece hermoso el pensar que la sanación se da en también elegir para ti lugares amorosos, ¿no? Donde puedas experimentar todas estas emociones. Una de las frases que tenemos que repetirnos cuando estamos en sanación es, estoy en un lugar seguro. Eso ya no está pasando. Eso ya no está pasando. Hoy estoy en un lugar seguro. Hoy estoy aliado conmigo. Hoy me pongo de mi lado, ¿no? Hoy estoy a mi favor. Ahorita que hablas de la danza de la luna, justo mi hija se acaba de tatuar todas las fases de la luna y me encanta porque dice que la luna se vacía para volverse a llenar, ¿no? Me encanta. Y es que así nosotros nos tenemos que vaciar para volvernos a llenar. Somos un constante, pues, movimiento. Las emociones, energía en movimiento, se tienen que mover. Se bailan, se danzan, se gritan, se reflejan, se rompen, se corren, se lloran, se gritan, pero hay que hacer movimiento consciente de esas emociones para transformarlas. La transformación y la transmutación del plomo en oro, ¿no?
de aquello que era pesado y que ahora lo transformo en un dolor fértil. El dolor fértil me permite ser más compasiva, más abierta, más amorosa conmigo y con el mundo. Esa sería como que para mí la verdadera sanación. Si yo sano a nivel individual y tú sanas y todos sanamos a nivel individual, sí o sí va a haber una sanación colectiva. Estás recogiendo tus piedritas del costal, ¿no? Tampoco Exacto. estas que diste, eres capaz de ahora recoger. Exacto, ¿no? Yo me creo que nos contabas que justo un poco lo que hace el trauma es que fragmenta a la persona. Exacto. Entonces, como que va generando, pues no, esta idea de tengo que ser perfecta para recibir amor, tengo que quedarme callada para recibir amor, tengo que complacer para recibir amor. Va como fragmentando a la persona. Por supuesto. Y que un poco los vinculamos en un mundo de personas. Yo estoy fragmentada y me vinculo con otra persona fragmentada. Entonces, bueno, no sé si nos puedes platicar un poco más de eso porque seguramente lo explicas mucho mejor que yo. No, me ven. Y después, ¿cómo empieza a hacer este camino de regreso a casa? Me encanta. Yo creo que el primer camino de regreso a casa es reconocer que estoy lastimada, ¿no? Que sí, que soy como soy porque algo me pasó. Y ponerme vulnerable ante mi propia historia, ¿no? Porque es doloroso reconocer que me dolió. O sea, si yo ahorita te dijera, si yo voy a cumplir 58 años, si yo volteo para atrás y te digo, me ha gustado mi vida, no toda. No toda. Ha habido momentos, he pasado noches oscuras en mi alma, sí, muchas. De muchas situaciones. Pero esas noches oscuras me han permitido ir más profundo dentro de mí. Es como un árbol, ¿no? Que a mayor viento tiene que hundir más sus raíces en la oscuridad y en lo húmedo para poder ser más frondoso. Entonces yo creo que el dolor, no el sufrimiento, el dolor bien vivido y bien entendido nos va convirtiendo en esos árboles cada vez más frondosos en donde podamos dar sombra a otros, podamos entender a otros, podamos compartir con otros. Y claro, es como este proceso de transformación en donde, como estamos buscando las relaciones, ya esta relación no me llena, ya esta relación me lastima, pero ya me puedo dar cuenta que me lastima. Antes no. ¿Cuántas veces estamos en una situación que no nos gusta y no nos podemos mover? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó por muchos años. Y yo queriendo moverme, pero no encontraba la fuerza. Porque todavía había demasiado dolor, todavía tenía que sanar mi relación conmigo misma, ¿no? Y es hasta que sanas la relación contigo mismo o misma que puedes empezar a decir, confío. Reconocer el dolor y llevar amor a todas esas partes, nos fragmentamos. Entonces yo reconozco que hay muchas partes de mí y las partes del trauma más profundo o del trauma crónico quedan completamente disociadas. Pueden ser memorias que están ahí activas pero que yo no recuerdo. Y que normalmente van a salir ¿con qué? Con un reactivador externo. Va a haber botones rojos que me van a reactivar esa memoria y que viene con lo que se llama energía autónoma, un acting out. Viene con una energía autónoma y de repente me convierto en una bruja, en una loca, soy violenta o me congelo o me paralizo o empiezo a temblar o me da un ataque de pánico y digo, ¿pero qué me está pasando? Y no entiendo que hay reactivadores. Por ejemplo, les pongo un caso muy importante, o sea, gráfico para entenderlo. Nos contaba nuestro profesor que llegó a su consultorio un señor adulto, que lo iban a operar y al estar en el quirófano lo amarraron para poderlo poner en la plancha y el señor se volvió loco, se puso agresivo, empezó a gritar, se empezó a quitar todo y salió corriendo al hospital y dijo, a mí no me operan. Entonces va a ver a mi profesor y le dice, ¿qué te pasó? Y dice, no sé qué me pasó. Y le dice el profesor, le dice, oye, ¿en algún momento de tu vida has estado atado o has estado limitado de tu libertad? Y resulta que el señor 30 años antes había sido secuestrado, ¿no? Pareciera que ya pasó hace 30 años, pero un detonador externo me vuelve a poner modo de sobrevivencia, porque no es que esté mal, solamente es modo sobrevivencia y ahí se activa mi sistema de sobrevivencia, mi sistema nervioso y me dice, huye porque estás en peligro. Siempre que me voy a sentir en peligro, voy a sentir que necesito salir de aquí, pero siempre que estoy en un lugar seguro, voy a poder activar mi sistema nervioso parasimpático y estar tranquilo y decir,
aquí estoy bien. Y en este lugar donde estoy bien, se permite el crecimiento, el razonamiento, el amor, la compasión. Si estoy con miedo, no lo voy a poder tocar. Y por eso nos decías, me acuerdo, que nadie sana si no puedes sanar donde te enfermaste. En el mismo ambiente en el que te enfermas. Necesitas cambiar de ambiente. Por supuesto. Porque para que tú puedas sentirte segura, seguro. Y entonces empezar a reprogramar como esa historia o esa memoria. Imagínate cuántos niños que no están en ambiente seguro y no pueden salir de sus ambientes familiares y están retraumatizándote constantemente, ¿no? Por eso cuando somos adultos tenemos la responsabilidad de ayudar y ayudarnos o de intentar mover a esos niños a espacios más seguros donde puedan empezar a tener una relación que los ayude a tener lo que estamos buscando: confianza, amor, seguridad, tranquilidad, ¿no? Pero nadie sana en el mismo ambiente que se enfermó. Qué chistoso, porque, bueno, así ventilándome, pero esta cosa del cuerpo tiene mucho que no me pasa, y creo que justo sí he podido ver mi sanación de autoestima en muchos aspectos. Claro. Pero una en particular es que a mí me pasaba que cuando tenía que, no confrontarme, pero cuando tenía que hablar con alguna figura de autoridad o pedir algo, o alguien que yo consideraba que era como jerárquicamente más arriba, no podía expresarme o no podía decir algo sin llorar, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? O sea, como una vez me pasó igual así en una producción, ya se me va a hacer aquí, en una producción, así un fulano de una locación que me estaba ahí exigiendo el pago de unas cosas, no sé qué, que yo no era mi trabajo per se en ese momento, pero pues me quedé como responsable. Era una persona así mucho más alta que yo. Eso. Gritándome con el dedo así, me paralicé. Claro. Y empecé a llorar. O sea, sí, me dio vergüenza porque hace 20 y tantos años y llorando, ¿no? Pero me di cuenta que tiempo después, que esa era una constante en mi vida, ¿no? O sea, como cada que sentía como una confrontación, lloraba, ¿no? O sea, como... Porque está la niña herida. De detener. Claro, ahí está tu niña herida, ¿no? Eso. Y justo, o sea, yo viví como... Pues sí, crecí como en un ambiente violento, físicamente, emocionalmente y todo. Y efectivamente, hasta que no me fui de ahí, fue que pude como hacer toda esta sanación. Y es muy chistoso porque por situaciones de la vida, decisiones, justo de dejar mi trabajo, querer cambiar mi vida, tuve que regresar como a ese núcleo familiar, que pues fue el lugar que me enfermó en algún momento. Y ahorita tengo una relación como muy diferente, pero pues siguen habiendo como estas cositas, ¿no? Y hablando del cuerpo, a mí me cuesta mucho trabajo decirle a mi mamá que la quiero, por ejemplo, ¿no? O sea, me acerca o así y físicamente siento como cierto rechazo, ¿no? O sea, me cuesta mucho. Entonces, pues todo esto sí está siendo como... Gracias, porque aquí estoy sintiendo, ¿no? Nos sentimos aquí. Sí. Porque tu historia no es desemejante a la de todos nosotros. O sea, qué padre que puedas tocar tu vulnerabilidad y compartírnoslas, ¿no? Porque es lógico. Una parte de esa figura que te tenía que amar no te amó como tú necesitabas. Y entonces la niña le tiene miedo a esa figura que nos tenía que amar y cuidar, y muchas veces no estaba o nos lastimaba. Y ese recuerdo siempre está ahí, ¿no? En la memoria, y el cuerpo lo siente. El cuerpo te dice, espérate, me voy a defender porque necesito defenderme. Y cuando ves a un hombre que es alto, que te está haciendo así con el dedo, no es esta mujer inteligente, capaz y profesional, es una niña que no encuentra recursos y que lo único que puede hacer es congelarse como se congelaba ante la violencia, por ejemplo. Sí. Pero qué bonito, porque qué maravilla de momento nos estás regalando, Fer, porque estás tocando el espacio incómodo y eso a todos nos hace vulnerables, ¿no? Sí. O sea, a mí me toca el corazón mucho tu historia. Gracias. Gracias a ti. Es que justo me parece como, o sea, yo no... O sea, lo estuve como observando esta cosa del rechazo y cómo
me parece muy interesante que como intelectualmente puedo entender todo esto y nombrarlo, conocer su historia también y saber de dónde viene, pero como algo todavía no me termina de hacer como clic en el inconsciente, claro, en el cuerpo, ¿no? Porque, o sea, pues sí, mentalmente sé todas las cosas lógicas que hay que saber de la situación, pero el cuerpo es el cuerpo, ¿no? Y la emoción es la emoción y por más que quiera, no puedo, ¿no? Y tal vez nunca podamos. Pues tal vez. Yo tengo reactivadores que siempre que los vea, yo me sentí muy desprotegida de niña. Y cuando yo veo esos reactivadores en el mundo físico fuera de mí, mi corazón empieza a tener una taquicardia brutal. Ahí está mi sensación física, ¿no? Mi corazón me está diciendo, mi sistema nervioso me dice, sale aquí, esto es peligroso. Aunque no lo esté viviendo ya, esas memorias quedan grabadas en el cuerpo lleva la cuenta, la mente fracciona la realidad. No nos acordamos de todo lo que sucedió, sin embargo el cuerpo sí. Entonces cuando tú sientes algo ante esa figura, hazle caso a tu cuerpo, porque tu cuerpo nunca te va a engañar, tu cuerpo siempre tiene la razón. Entonces lo que puedo saber es que cada vez que tengo yo a ese objeto externo que me estimula a sentir esto, puedo tomar distancia, puedo aprender a decir no, puedo aprender a poner límites, puedo ponerme en un espacio seguro. Y si me resulta muy amenazante, entonces cortar la relación. Y está bien, porque primero estás tú. Silencio. No, silencio cómodo, espero. Claro que sí. Es que en los silencios se da la sanación. Justo estamos haciendo el espacio, la pausa. Si no te hubieras permitido sentir, si no hubieras hecho ese espacio. Es en el espacio donde siento. Sí. Y creo que aquí ya podemos ligar como las muchas noches oscuras y la sombra, que pues sí hay que permitirse como sentir todas estas cosas, ¿no? Y abrazar un poco, porque pues sí, es muy, 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 muy doloroso, pero creo que yo no hubiera podido trascender estas cosas si no me hubiera dejado hundir como en el dolor, porque solo ahí pude ver qué era lo que, o sea, que eran los hilitos que me conectaban con estos dolores, pero justo hasta que me quedé quieta, pero porque sentía que ya otros aspectos de mi vida no me estaban funcionando, no estaba siendo como feliz. Claro. Y sí fue un shock como muy fuerte ir así a la búsqueda de dónde, y pues sí, todo es en la niñez. Claro, claro. Y fíjate, cuando estamos haciendo este trabajo y sentimos enojo hacia esas figuras primarias que nos cuidaron, es perfectamente válido sentir el enojo. A quien tuvo que haberme cuidado y no me cuidó, o a quien tuvo que haberse encargado de mí y no tenía las herramientas y la capacidad. Entonces es parte del proceso de sanación darnos cuenta que sí estoy enojada, una parte de mí sí está enojada contigo. A mí me ha pasado que después de muchos, muchos años, mi papá, más de 20 años muerto, y yo he podido reconciliarme con mi papá después de 20 años de muerto, porque ahora entiendo que lo que él vivía también era trauma. O sea, él no lo hizo porque fuera malo. Algo le pasó que lo llevó a ser como era. Sí, a mí me pasó eso con mis papás, como un proceso de primero idealizar, porque en mi familia se jugaba mucho la familia perfecta. Y tener un punto de quiebre de voltear y decir, pues no somos la familia perfecta, estamos muy lejos de ser la familia perfecta. En esta familia hay muchísimo dolor. Y fue muy sanador para mí darme el permiso de estar muy enojada, o sea, claro, muy enojada, claro, de ver muchísimas disfuncionalidades muy fuertes en los dos, en mis hermanos, y decir, qué horror, o sea, ¿cómo es posible que crecí en este lugar? Y fue un proceso muy doloroso, pero muy importante, ¿no? Y creo que como que haber tocado tanto enojo hacia ellos, tanto rechazo y tanto ver fue muy importante. Y creo que es un proceso, ¿no? En el que probablemente voy a regresar a través de ese lugar. Pero una vez que trascendí ese enojo, justo después de que tuvimos la conversación contigo, como que me pasó algo muy lindo de voltear y ver a mis papás, y sobre todo a mi mamá. Mi mamá es una mujer que vive como siempre defendiéndose, y reconocer a una mujer profundamente traumatizada, y ver a mi papá y ver cómo son seres
profundamente traumatizados que no han tenido la oportunidad justamente de que alguien les abra un espacio de sanación. Qué bonito. Y ese cambio sí ha sido bien profundo en mí. O sea, en lugar de mirar y decir, ¿cómo me está diciendo esto? No sé, ahora me mudé de casa, no han ido a ver mi casa, no saben qué es espacio incómodo. Y en vez de sentir como este enojo, o contarme la historia de que eso está bien, porque no está bien, ¿no? O sea, no está... Sí, no, me estoy sintiendo enojada. No vista, ¿no? Exacto. Y no está bien que no me vean. Y hay una herida ahí, ¿no? Que creo que eso es como la parte importante, como no agarrar la herida y ponerla en que no existe. Existe la herida, está ahí, se sigue replicando. Pero también creo que es lindo el poder voltear y decir, bueno, son seres humanos traumatizados. Y cuando tú ves tu herida, me estoy sintiendo no vista, o me estoy sintiendo excluida, o me estoy sintiendo no importante, tú vas y le llevas amor a tu herida. Eres compasiva con la herida. Reconoces, sí, me está pasando esto. Me estoy sintiendo no vista y me duele profundamente sentirme no vista, pero ahora estoy yo para mí. Ahora estoy yo para cuidarme, para verme, para reconocerme, para decirme, Isa, wow, qué padre tu programa y qué padre tu casa. Y entonces yo también estoy ahí para mí. Empiezo a atraer arquetípicamente esa figura que es la madre arquetípica que nutre, que amamanta, que siempre está, que cuida, que es incondicional. Entonces yo también ahora puedo dármelo y ya no esperar que alguien más me lo dé en el proceso ya de sanación, de evolución. Decir, sí, y reconozco el dolor y lo puedo sentir, y lo puedo llorar y lo puedo escribir, pero también sé que cuando lo miro y le llevo amor y compasión y busco, esto es muy importante, a un narrador más amplio, más sabio, más compasivo que el que antes decía, ¿no? Entonces esta es la voz que quiero escuchar. Es la voz que quiero escuchar, que es una... Me gusta esta frase en donde dicen que entre pensamiento y pensamiento, en el silencio entre pensamiento y pensamiento, podemos encontrar la voz de Dios, ¿no? Porque se abre el espacio infinito a todas las posibilidades y podemos acceder y accesar a esa información superior que es el amor. El amor lo une todo, ¿no? El amor es la unión, es la aceptación de lo que es. Ya no estoy peleando con mi mente, ya estoy conectada con algo mucho más grande. Entonces puedo ver mi dolor y al ver mi dolor y ser compasiva con mi dolor, puedo ver tu dolor y ser compasiva también con tu dolor, ya sin el juicio, aunque reconozco que hay una parte de mí que está dolida, otra enojada, otra se tiene que esconder, otra todavía tiene que ser agresiva para defenderse. Pero ya me conozco, estoy haciendo un conocimiento de quién soy yo. Y me viene como si el trauma lo que hiciera fuera como limitar nuestra visión del mundo, ¿no? O sea, como que volverla como muy, ¿no? O sea, una persona hace así, eso significa que me va a atacar, ¿no? Si no soy perfecta, nadie me va a querer. Como si el trauma cerrara la visión. Absolutamente. Y que lo que se requiere en la sanación del trauma, a la hora que estamos en el momento presente, a la hora que respiramos, es que vamos como que ampliando nuestra perspectiva de la realidad, ¿no? Así es, una verdad más amplia, cada vez más amplia, en donde podamos incluir otras verdades. Porque ¿quién tiene la verdad? Cada quien habla desde su experiencia y entonces si Fer llega y me dice, esta es mi experiencia y yo valido su verdad y tú validas la mía. Entonces estamos incluyendo las dos verdades, ya no estamos en pleito, ya no estamos en oposición. Pero si tú incluyes mi verdad y yo la tuya, entonces estamos abriendo a una mente cada vez más amplia. La apertura de la mente nos lleva a una expansión de conciencia. La expansión de la conciencia es abrirnos a la totalidad de lo que es, ¿no? Sí, ¿y cómo le podríamos ligar como este pensamiento como a la sociedad, ¿no? Justo en el deber ser, en el ser el más chingón, el ser el primero, el ser el más grande, bla, 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 que lo único que hace es separarnos, ¿no? Y seríamos como una sociedad fragmentada, o sea, como en este mismo concepto de uno, el trauma se fragmenta, el trauma en la sociedad también somos fragmentados y si la sanación es el amor y la unidad, pues estamos corriendo en la dirección opuesta, ¿no? Socialmente. Entonces, ahí como sociedad, ¿qué necesitamos? Yo creo que empezamos en el microcosmos para abrirnos al macrocosmos, ¿no?
Yo una vez le pregunté a mi terapeuta y le dije, ¿cómo trabajar en la paz en este mundo tan caótico, tan loco, guerras, epidemias, muerte, enfermedades, secuestros, narcotráfico? Y él me contestaba, preocúpate en tú estar en paz. Preocúpate en tú estar regulada, en tú estar en tu equilibrio, en tú ser un emisor de paz. Si tú eres un emisor de paz, entonces estás tocando a otras almas y les estás enseñando a que también ellas puedan estar en paz. Y otros maestros me enseñarán a mí. Entonces es empezar a cambiar de lo individual a lo colectivo, ¿no? Sería dificilísimo cambiar la colectividad, ¿no? Si empezamos a cambiar a nivel individual. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es abrir conciencia de que estoy separado, alienado de mí mismo, alienado de la vida, alienado del sentir. Hablábamos en la entrevista anterior, ¿no? En esta parte, somos una sociedad que vive pensando, pero no vive sintiendo. Si nos atreviéramos a acercarnos más a nosotros, a reconectarnos más con el principio de la vida, con esta respiración que fluye en mí. ¿Cuántas veces el otro día escuchaba, ¿no? Decía, todo el mundo quiere conocer al conocedor, pero todo el mundo quiere conocer el mundo, pero ¿quién quiere conocer al conocedor del mundo? Este conocedor del mundo que soy yo, cuando yo puedo pararme y ver la maravilla de que estoy viva. ¿Qué hace que yo esté respirando las 24 horas del día sin que yo intervenga? Es un milagro. Y podernos parar y sentir y experimentar la vida y poder empezar a ver la maravilla del milagro. Porque la maravilla del milagro de cómo entra la luz por la ventana, de cómo miras, cómo acaricias a un perro, cómo miras a un bebé, a qué sabe tu taza de café, a qué sabe la papaya. Yo a veces les pregunto a mis pacientes, ¿tú sabes a qué sabe la papaya? ¿Te has puesto la temperatura, la textura, el sabor de la papaya? ¿O vives en un mundo en donde vives corriendo y no puedes vivir sintiendo? ¿No? Sí, bueno, es que mis analogías filosóficas, ¿no? Pero justo como, ¿será que no reconocemos la vida o no la apreciamos porque no nos sentimos vivos? O sea, ¿y cómo vas a desear algo que pues, estamos tan desconectados de la vida? Es como dicen, ¿no? Que, bueno, no sé dónde lo leí, pero que hay una generación que no aprecia pues los árboles, la naturaleza, porque pues la hemos despojado de la ciudad un poco. Entonces, ¿cómo voy a apreciar algo que pues no convivo con él, no lo vivo, no representa nada para mí? Aunque sin esos árboles te mueres, ¿no? Porque no hay oxígeno. Entonces, ¿cómo hacemos este camino de apreciación a la vida cuando ni siquiera la vida creemos que sea valiosa? Pues literal, back to the basics, ¿no es cierto? O sea, regresar a caminar descalza, a meterte a bañar en un río, a ir a ver las vacas y los pollitos, a poderle enseñar a un bebé las nubes y la maravilla de las nubes, enseñarle a correr en un charco, a caminar descalzo en el pasto, a ver una catarina, a ver cómo camina un 100 pies. Es decir, tenemos que regresar a la observación, al método científico de observar, de sentir, de experimentar, ¿no? De poder. Caminamos con zapatos en un mundo de pavimento de concreto. Entonces, si nosotros buscamos esos espacios de conexión y generamos la conciencia de poder hacerlo, poder poco a poco sensibilizarnos de nuevo, ¿no? El sentir tu piel, el contacto con tu piel, ¿no? Es impresionante. La textura de tu pelo. Estamos en un mundo lleno de estereotipos y perseguimos estereotipos que se deshacen en el aire, ¿no? Y más allá, en un sentido mucho más profundo, pues saber que no solo somos cuerpo y no solo hay una conexión entre mente y cuerpo, también soy espíritu. Y entonces ahí, en una teoría más profunda, convertirme en el observador. Yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo no soy mi historia ni mis experiencias, yo no soy mi nombre. Entonces, ¿quién soy? Y la pregunta es, ¿quién soy yo? Y esa es una de las maneras de llegar al descubrimiento y a la realización del ser. La pregunta de ¿quién soy yo? El Advaita Vedanta habla de la negación, del camino de la negación. Neti, neti, neti. No soy esto, no soy esto, no soy esto, no soy esto. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué queda? ¿Quién es este que experimenta? El observador. Ese observador es la conciencia que es testigo de todo lo que sucede, ¿no?
Dirías que estamos como en una crisis de espíritu, porque, no sé, ahora que mencionas esto, ¿no? De cómo podríamos reconectar, pues yendo descalzo, no sé qué, pero creo que sí vivimos en una sociedad que apreciaría mucho más así de irse, digo, no porque no sea padre, pero irse a Nueva York y quedarte así en un super penthouse y, ¿no? Como otra vez, como estas cosas de objetos, de lugares, de posiciones, de no sé qué, cuando pues es tan sencillo, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de, o sea, por eso iba un poco con la apreciación de la vida, que pues cómo la vamos a apreciar cuando pues no significa nada, con los asaltos, ¿no? Con tantos asesinatos así de, como si no fuera nada, ¿no? Matar a alguien por quitarle un celular, ¿no? O sea, como... Y que ahora a mí me sorprende, por ejemplo, no sé, menciono mucho el narco, no porque me interese el tema, pero me impacta como muchísimo a nivel colectivo, que ahora están pagando licenciaturas, ¿no? Químicos, abogados, no sé qué, que se están armando de un equipo de trabajo. Y que entonces ahí yo me pregunto como, bueno, si surgió eso como por la pobreza, pero ya se está profesionalizando y ya está como creciendo tanto, pues es que sigue siendo el dinero, pero ya no porque necesites comer, o sea, ya es por poder, ya involucran como otras cosas, que entonces pues ya quitar la vida a alguien pues se vuelve tan fácil porque pues no vale nada, porque vale más el teléfono que te voy a quitar que tu vida. Entonces siento que esta desconexión pues viene de no apreciar, de no ver la vida como algo valioso, y creo que, no sé si lo ligo con la depresión y con el todo, con esta carrera de la rata, que todo el tiempo estamos persiguiendo cosas afuera, pero estamos escapando de cierta forma de adentro. Entonces siento que es una forma tampoco de estar vivo, ¿no? No sabemos realmente qué es vivir, qué es estar vivo, y por ende creo que no lo apreciamos, no lo buscamos, no fomentamos esos momentos porque no son importantes. Como lo mismo las emociones, ¿no? Preguntaba yo al principio como de por qué vivimos en una sociedad que no le da importancia a las emociones, ¿no? Porque, bueno, yo pienso así justo el sistema familiar, donde pues todo es trabajar y de pronto solo es proveer, y de pronto siento que es este error de que proveer es lo mismo que sostener, ¿no? O que amar. ¿No? Entonces, pues no me sorprende que entonces sí vivamos en una sociedad que tiene confundidas estas cosas. Claro. Con el hacer y el ser, justo. Por supuesto, la jerarquía de valores. Ahorita que hablas del poder, yo creo que es una de las más grandes adicciones, ¿no? Porque el poder lo podemos ver en todo el mundo, la adicción al poder. Y no importa a quién me llevo entre las patas, cuántas guerras creo, a quién mato, yo necesito el poder. Por las armas, por el territorio, por el canal de me da igual, y ese poder, porque el ser humano se ha convertido en un ser egocéntrico, cree que él es el centro del universo, cuando realmente somos seres cosmogónicos, somos uno en el universo, junto con todos los mamíferos, junto con todos los seres que existen y pueblan este planeta, somos uno más. No somos el centro del universo, no soy yo el centro del universo. Esta adicción al poder, quiero ser visto en una superioridad brutal, porque esa superioridad me permite tenerte a ti abajo y someterte a base del miedo. Es el miedo a no tener, es el miedo a no llegar, es el miedo a perder, es el miedo a no sobrevivir, es el miedo a perder tu trabajo, es el miedo a que tu pareja te abandone, es el miedo a que te sean infiel, es el miedo a enfermarte, es el miedo a morir, es el miedo a perder. Entonces vivimos en una sociedad creada para el miedo, ¿no? Y justamente la pausa, el espacio, el silencio, le permite al ser humano ir adentro y decir, ¿es así como quiero vivir? Voy corriendo con la manada, como esos ratoncitos que van corriendo y se avientan al precipicio y se suicidan todos, ¿no? Yendo directamente a un matadero con una vida completamente insatisfecha y vacía. Porque realmente poder tener el vestido nuevo, la computadora nueva, los zapatos nuevos, el cuerpo perfecto, ¿cuánto te puede durar? Siempre vamos a necesitar más en un mundo de formas que está condenada a transformarse, desaparecer o morir. Sin embargo, cuando voy hacia adentro y cuando contacto con ese espacio que me conecta con algo más grande que se llama amor y que no lo puedo, ni siquiera lo puedo inteligir, sino que lo siento y que se expande y que me conecto, entonces quiero más de eso. Y entre más voy, más tengo. Y más me permanece, más me pertenece.
Entonces es el camino de regreso, ¿no? Es ese camino en donde ya corrí atrás de objetos externos que resultaron todos perecederos, finitos, insatisfechos, y que lo único que me queda es voltear a ver quién soy. Me acuerdo que nos dijiste, ¿no? Que el principio de la sanación del trauma es que empiezas a disfrutar las cosas sencillas de la vida, ¿no? Y yo trabajé muchos años en Google. Bueno, cuando iba a terapia contigo trabajé en Google. Y pues al final de mi carrera en Google estaba en Irlanda, era especialista en YouTube, tenía un superpuesto, trabajaba para Londres, llevaba el área de bienestar emocional, ¿no? Como una vida de muchísimo glamour, ¿no? Sí. Me pagaban súper bien, vivía en Irlanda, al lado del mar, en una casa espectacular. Y fue muy interesante porque empecé a pasar mucho tiempo sola en la naturaleza, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Y me quitaba los zapatos y me metía en Irlanda hay unos bosques preciosos, me metía al mar y la verdad es que en el trabajo me iba muy bien, era feliz. O sea, todo el mundo me pregunta como, ¿por qué renunciaste a Google? ¿No te gustaba? ¿Te trataban mal? Y les digo, me trataban perfecto, tenía un montón de amigos, era la súper consentida de mis jefes, de los equipos, me iban a promover, todo era... La verdad es que muy bueno. O sea, yo no tengo una razón que digas ¿por qué te saliste de esa vida? Porque me encantaba tener un montón de amigos, pero justamente me pasó eso que acabas de describir, como que en este estar en la naturaleza, como que empecé a decir, hay nubes, hay cielo, hay amor, ver las hojas, oler, ¿no? El olor a tierra mojada, o sea, como que, y empezar yo a entrar en estados de profunda presencia y éxtasis por el hecho de estar viva y por el hecho de ver el mar y decir como, y un momento dije, ¿cómo puede ser que esta es la vida? Y yo voy a pasar mi vida preocupada por si soy nivel no sé qué o nivel no sé cuánto, o si mi proyecto se gana el premio o no se gana el premio, y cómo en un mundo tan amplio me voy a permitir vivir para esto. Y renunciar fue súper fácil desde ese lugar. O sea, fue como una frase de budismo tibetano que es la preciada vida humana, lo difícil que es conseguirlo y lo fácil que es perderla. Y de pronto en enamorarme de la vida y del planeta, sostener esa vida era insostenible y no tenía ningún sentido, ¿no? Y me parece hermoso porque es justamente lo que acabas de describir. O sea, en este proceso de el trauma limita la visión de la vida, ¿no? ¿Quién es Isabel? ¿Qué niveles? ¿Qué está haciendo? ¿Qué reconocimiento tiene? ¿Cuánto dinero gana? Si me iba a comprar mi casa, ¿no? Si tiene su casa, si... Y de pronto en amar la vida, pues nada de eso tiene sentido, ¿no? Wow, pero ¿cuántas personas hacen lo que tú haces, no? Sí. En soltarte en la confianza. Además, el trabajo que también tienes con las mujeres, la sensibilidad que tú tienes de trabajar, de unirte con la relación con la otra, ¿no? Y seguramente aquí somos 3 personas que hemos tenido nuestras heridas y que también esas heridas nos han llevado a conectar más hacia adentro y conectar con nosotros mismos y poder a lo mejor descubrir esto que tú dices. Pero, pues, ¿cuántas, no? ¿Cuántas personas? Que era lo que decíamos, que no cualquiera... Primero porque pues sí se necesita estar muy abierto para reconocer, ¿no? O sea, porque, híjole, bueno, es que no es que nos asumamos como víctimas, pero a lo mejor sí, o sea, es necesario quizá para sobrepasar, porque es quizá solamente este reconocimiento, pero hay precios que pagar, ¿no? Justo como renunciar, perder el lugar donde vivías, amigos, las críticas, ¿no? Entonces... pues sí estamos como pendidos al final de cuentas de estas cosas que se pueden ir en cualquier momento, pero son por todo lo que nos valoran, sí, ¿no? Entonces la despersonalización que hay al dejar como esas cosas, pues sí, justo creo que no todo el mundo puede. Sí, llega un momento en que algún banquero, algún abogado, alguna manager de Google tan importante, etcétera, puede llegar a decir, mi camino es otro, pero lo importante es seguir esa voz interna, porque cuántas veces no somos desleales y seguimos en lo que tiene que seguir por el miedo a no sobrevivir, que también es válido en esta sociedad, ¿no? Cuando tengo yo una familia que mantener, también la vas a pensar, pero hay un llamado adentro. Entonces yo creo que hacerle caso a ese llamado y seguirlo es de valientes. Y justamente se necesita ese silencio para poderlo escuchar. Yo lo que me encanta lo que estás diciendo es cómo realmente es el trauma
y todas estas creencias que generan focos de vida como bien limitados, ¿no? Y cómo en estos procesos de silencio, de permitirnos sentir, de conectar y reconectar con la naturaleza, porque de lo que yo escucho, la reconexión con la naturaleza nos lleva como a crear esa visión más amplia. Porque, digo, la verdad es que escuchándote me cayó el 20 y tal, es como Isa, tus reflexiones afuera del set. Pero como me acaba de impresionar mucho que, claro, a mí lo que me pasó fue que creando estos espacios de silencio, de descanso, de reconexión con la naturaleza, entró una inteligencia mucho más amplia que expandió mi vida y mi mundo. De decir, lo más importante es quién eres, cuánto tienes, a decir, eso es importante. O sea, porque hoy me preguntas a mí, ¿es importante? No, o sea, si Espacio Incómodo se vuelve un éxito, qué bueno. Si no, no creo que mi autoestima se iría por ahí, ¿sabes? Estoy siguiendo mi corazón a la hora que estoy haciendo eso, que es justamente una visión más amplia. Más amplia. Que creo que lo esperanzador es, digo, tal vez no lo había contado, pero yo tuve un trauma complejo, ¿no? O sea, soy una persona que tuvo que trabajar un trauma complejo. Y lo esperanzador que es pensar que el trauma complejo se sana, ¿no? Y que las personas sanamos y que las visiones limitadas se transforman y que las personas podemos cambiar estas perspectivas a perspectivas mucho más amplias, porque no es que digas, Isa nació apreciando las nubes y no. Al contrario, ¿no? Como pues una persona profundamente traumatizada, ¿no? Y cómo todas estas cosas son reales, ¿no? Cómo realmente existe esta transformación. Y ya me dejé ir, perdón, pero no sé si nos quisieras contar cómo se ve la sanación del trauma. Y yo creo que muchas personas que escuchen este episodio podrán pensar, bueno, yo soy una persona con mucho trauma, ¿no? Porque todos tenemos mucho trauma. ¿Cómo se empieza a ver esa sanación y qué genera en la vida de las personas? Claro. Primero reconociéndolo, ¿no? Conociendo mi historia y entendiéndola. Es muy importante. Ahora, es importante no ir al trauma directo, dependiendo del tipo de trauma que sea, si es un trauma crónico y complejo, en donde ha habido mucho abuso, negligencia, adicciones, etcétera, o si es un solo trauma agudo, que puede ser solamente una ocasión. Y, por ejemplo, el trauma agudo puede venir de un tsunami, de un maremoto, de un terremoto, ¿no? Se trabajan, hay flashbacks en los dos, nada más que es más fácil trabajar un trauma agudo que un trauma complejo. Y primero reconociendo mi historia, entendiendo por qué soy como soy. Cuando yo puedo verbalizarte mi historia y entender qué me llevó a ser la mujer que soy y por qué reacciono o actúo de determinada manera ante diferentes escenarios y que tú me ayudes a devolverme mi inocencia, a decir, no eres mala, no estás loca, no eres fría, algo te pasó. Y entonces es un poco de psicoeducación, entender quién soy yo a través de lo que yo viví. Después, ver cuáles son esos elementos externos que me llevan a perder el control, cuáles son mis síntomas, hipervigilancia, hiperactivación, ansiedad, depresión. Me diagnosticaron con un trastorno límite de personalidad o con un TDA o con oposicionista desafiante. Siempre atrás de cualquier trastorno, la mayoría de las veces hay trauma, que no está reconocido todavía. Por eso es importante que los terapeutas estemos informados en trauma. Y después empezar a recorrer con narrativas más amplias, cada vez más la historia que me pasó, porque entre más la recorro, más puedo ir trayendo al momento presente historias en donde tú, la persona segura que estás conmigo, me va a empezar a dar herramientas de seguridad, me va a ayudar a creer en mí, me va a ayudar a verme, me va a ayudar a entenderme, me va a ayudar a validarme con una voz más amplia, más sabia, más compasiva que la que yo tuve en mis figuras primarias. Y entonces voy a hacer una relación sana contigo. Cuando yo tengo una relación sana contigo, yo ya puedo empezar a sanar. Sanamos en relaciones sanas, en espacios seguros. Y poco a poco entonces surgen las memorias dolorosas y el cuerpo me va a decir estas memorias dolorosas. Le tengo que hacer caso al cuerpo. Tengo que revisar cuál es mi narrador crítico, qué me digo, cómo es ese narrador, cómo me destruye, qué tan punitivo, qué tan destructivo, y empezar a tener conciencia sobre mi espacio mental y lo que me digo, cuál es ese diálogo, empezar a pararlo, empezar a cambiarlo, empezar a traer recursos más
amorosos para mí, más compasivos. Y poco a poco, entonces voy volteando a ver mi historia desde un lugar más compasivo conmigo misma. Yo creo que es voltear a ver mi historia y decir, oye, no, yo no soy así, algo me pasó y me llevó a ser así. Pero hoy, desde una relación adulta conmigo mismo y una relación responsable conmigo misma, hoy ya tengo recursos. Antes no pude decir no, ahora sí. Antes no pude poner límites, ahora sí. Antes usaba estos mecanismos, estrategias para defenderme. Ahora soy una mujer adulta, responsable, consciente, muchísimo más regulada. Estoy más en mi centro. Ahora yo tengo el control, ya no lo tiene el otro. Y poco a poco así entonces voy creando del dolor en amor. 3 características que nos hablan de que estamos sanando en todas las relaciones de dolor y de nuestras historias traumáticas es: puedo empezar a disfrutar las cosas simples de la vida. Puedo empezar a darme el placer de disfrutar esta plática con ustedes como mi momento universal. En este instante no quisiera estar en otro lugar. Puedo tener mejores relaciones interpersonales y elegir esas relaciones interpersonales para tener espacios seguros. Y por último, mi autoconcepto, mi autovalía y mi autoimagen son muchísimo más fuertes. Ahora yo sé quién soy. Antes no sabía. Y justo creo que cuando uno se relaciona y se mueve por el mundo sin saber quién es o no, pues lo vas solo haciendo más grande, ¿no? Porque pues sí te puedes meter en relaciones. Bueno, citando un poco la frase que dijimos el otro día, de dónde iba a crecer más espiritualmente o emocionalmente o en estas prácticas, ¿no? En mi casa leyendo un libro solito o saliendo a relacionarme con los demás. Wow. ¿No? Y que justo creo que es esa práctica y que sí hace toda la diferencia cuando te relacionas en un espacio seguro, cuando no, porque, bueno, en mi caso sí yo he tenido puedo hacer esta comparación de cuando no me relacioné con alguien que me hacía bien y teniendo todas estas heridas, todo este background, así, caída libre, así, hasta tocar así un fondo horrible, y después conocí a alguien que fue muy sanador y que me mostró todo este aspecto que yo reconecté, en tu caso fue la naturaleza lo que te hizo sentir ay, qué bonito. Esto es la vida en realidad, no toda esta cosa. Y en mi caso fue así, ¿no? Fue más pues sí, el amor o pues sí, una emoción que me hizo decir ¡ah! También hay esto en la vida, porque justo, o sea, me había tocado ahí pura cosa que yo decía, guácala, ¿no? Claro. Guácala estar vivo. Claro. Y esta persona, pues sí, me cambió totalmente la narrativa. Y creo que a partir de ahí empecé a verme diferente yo. Eso. ¿No? Porque justo tuve este reconocimiento. O sea, pues sí, alguien que me reflejó otras cosas, ¿no? Entonces... Tu belleza. Sí, y pues sí, es como fuerte, pero... esto que dices, ¿no? Que lo que admiras en alguien o rechazas de alguien es porque también vive en ti. Pues todas estas cosas positivas o buenas que pues sí también pues todos tenemos, pero yo no las veía. Claro. ¿No? Porque no había encontrado un reflejo. Qué bonito. Adecuado, ¿no? Entonces hasta ahí se me transformó, ¿no? Y me resonó con lo de la naturaleza. Claro. Y ahorita que lo dices me encanta porque hablamos mucho de como personas tóxicas o relaciones tóxicas y creo que se habla poco de... Pero ahorita que yo te escucho, pues en mi camino ha habido un montón de gente que me ha sanado, ¿no? Y obviamente digo terapeutas. Claro. Pero más allá de eso ha habido un montón de seres humanos que en mi vínculo con ellos, ¿no? Como tú estás describiendo, que han sido vínculos de sostén, de amor, de conexión, que me han permitido replantearme muchas de estas creencias. Y como creo que yo saliendo de esta puerta hoy me llevo como una misión muy fuerte de decir... ¿Quién soy yo para las personas a mi alrededor? Wow, qué bonito. Y cómo me puedo volver una persona que fomente que la gente pueda tocar sus traumas y transformarlos, ¿no? O sea, cómo quiero yo relacionarme con el otro para abrir esos vínculos y esos lugares de expansión, de sostén y de confianza, ¿no? Wow, pues yo creo que este programa y este espacio que abren es maravilloso, porque están llegando a muchísimas almas, a muchísimas personas que se identificarán con algo que tú dices, con algo que tú dices, con algo que yo digo, y resuena en nuestra historia y dicen, mira, sí se puede sanar.
sí entiendo que me duele y está bien que me duela, pero puedo ser mejor, puedo mejorar, puedo sentir mejor, puedo cambiar de relaciones, puedo tomar otras decisiones. Y digo, en un aspecto como menos positivo, no sé por qué me vino, pero bueno, lo he tenido toda la entrevista, pero me parece muy duro ahorita que hablamos, pensar como, pues no sé, como esas personas que vienen de un trauma, no crecen en un sistema y de pronto siempre eligen regresar como esos entornos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensando en mujeres que a lo mejor crecieron en contextos de papás alcohólicos, ¿no? O donde había muchísimo abuso y de pronto se casan jóvenes con parejas, ¿no? Que repiten estos abusos y de pronto viven como encerradas o encerrados en patrones donde se repite y se repite el trauma. Y ahorita como que escuchando te digo, qué duro, ¿no? Porque si el proceso para replantear el trauma es salirnos de los contextos que nos enfermaron, ¿qué pasa cuando...? Bien, me encanta tu pregunta y es muy importante porque tendemos a repetir lo conocido. Claro. El primer modelo que yo tengo para conocer la vida es mamá y papá y cómo se relacionan. Si hay violencia, si hay indiferencia, si hay alcoholismo, si hay adicción, si hay juego, si hay violencia, si hay gritos, si hay agresiones. Yo no puedo buscar algo que no conozca. Normalmente voy a buscar lo conocido. Casi todos salimos a buscar lo conocido porque no conocemos otra cosa distinta. Pero nos metemos al mismo lugar y empezamos a tener estos dolores, estas pérdidas, estos síntomas. Muchas veces no buscamos ayuda, pero muchos ya empezamos a buscar ayuda. Decimos, oye, estoy teniendo esto, ayúdame, no puedo dormir, tengo una hipervigilancia, tengo ataques de pánico, tengo ansiedad, tengo un trastorno del sueño, etc. Y entonces es ahí donde me puedo encontrar a alguien que me muestre que puedo salirme de ese ambiente tóxico que no sabía que era tóxico, porque no sé si sepan ustedes el experimento de la ranita, pero así lo vamos a ver muy claro. Si tú metes a una rana en agua hirviendo, la rana va a brincar. Pero si tú metes a la rana en agua fría y empiezas a calentar el agua poco a poquito, la rana se acaba cociendo, porque lo normalizamos. Si yo de niña viví en un ambiente perfecto, narcisista, violento, adicto, lo que sea, ¿qué hace el niño? Se va a adaptar. No va a decir, este ambiente es tóxico, el día de mañana tengo que buscar algo diferente. No, va a crecer y como eso lo normalizó, va a buscar algo que conozca y va a buscar los patrones que no ha sanado con mamá y papá. Entonces nos metemos en relaciones muchas veces porque claro, nos enamoramos de lo que es bonito, pero cuando empieza el proceso evolutivo en el desarrollo de la pareja, empezamos a ver que yo proyecto en mi pareja lo no resuelto en mí. Y lo no resuelto en mí, por eso mi pareja se convierte en mi gran maestro, porque me empieza a enseñar partes de mí que yo no conocía y que no me gustan, a lo que le llamamos sombra. Y entonces también empieza la oportunidad de desarrollo de decir, si la pareja se queda proyectando la sombra uno en el otro, pues la pareja se va a deshacer. Pero si la pareja evoluciona, crece, se transforma, se compromete, entonces podemos llegar al verdadero amor en donde me ayudaste a conocerme, te ayudé a conocerte y a través de nuestros defectos pudimos trascenderlos para completarnos, ya no echándote la culpa de lo que es mío, sino reconociendo mi historia y sanándola. Qué bonito como usar las relaciones pensando como, bueno, tuvimos un especialista en sombra y yo decía como entrar a las relaciones de amigos o lo que sea como pensando qué sombra mía va a salir y cómo tu sombra va a bailar con mi sombra y cómo usamos esta como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Por supuesto. Tengo una pareja que se casaron hace poco y les decía, es que acuérdense que no se casan 2, se casan 4. Tu parte de luz y tu parte de sombra y la parte de luz y de sombra de ella. Y van a tener que aprender a bailar con los 4. Y van a tener que aprender a buscar soluciones para trascenderlos porque de eso se trata el amor. Por eso hay tantas separaciones, ¿no? Porque en el momento en que sale la parte que no me gusta, pues ya nos vamos. Y además me recuerdas a mi papá o me recuerdas a mi mamá. Tendemos a repetir ese ambiente porque lo normalizamos y no conocemos otra cosa. Pero cuando hacemos todo este trabajo que llevamos tanto tiempo platicando, es cuando puedo decir, hey, ya no me merezco el maltrato. Ya aprendí de esto.
ahora sé que merezco algo mejor, ahora sé que soy capaz de vivir una vida plena y feliz porque me reconecté con quien yo soy. ¿No? Ya no, esa historia ya pasó. Ay, qué fuerte. No, porque pienso como lo difícil que es darte cuenta, ¿no? O sea, como que, claro, ya lo has dicho muchas veces, Beto, perdón, pero es como el proceso de reconocer, ¿no? Vengo de un contexto traumatizado que me llevó a normalizar esto que no es normal, que me lleva a vivir la vida desde este lugar que no es sano, y que realmente el proceso de sanar es abrir los ojos y decir, esto no es el mundo. O sea, esta visión, ¿no? O sea, el maltrato, el abuso, no es el mundo. Porque aparte uno así ve el mundo, ¿no? O sea, claro, es que te pones los lentecitos. Te pones los lentes. Y todo el mundo me ataca, nadie me quiere. Bueno, ese es un... Así yo, ventaneándome otra vez. Ese es mi discurso, ¿no? Como nadie me quiere, a todo el mundo le cago, o sea, como... Y me ataco mucho por ahí. Digo, ahorita ya no me pasa tanto que el exterior ya me cuestiono, porque bueno, sí me sigue pasando que lo pienso, pero ya cuestiono la voz, ¿no? Por lo menos ya es como de, no, bueno, a ver, pero... Y ya, me cuesta menos, pero uno sí ve la vida con estos lentes de rechazo, de no ser suficiente, de a nadie le importo, de bla, 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 bla. Y es muy curioso porque en este evitar como ser lastimado, uno también lastima desde esta herida, ¿no? Porque eso es algo que también me di cuenta en tiempos recientes, de este pensamiento que yo tengo, ¿no? De no ser importante, no ser valiosa, no importa lo que yo diga porque a nadie le importo. Entonces luego me doy permiso de decir cosas que quizá no debería de decir, de hacer cosas que quizá no debería de hacer. Y en mi mente, como veo la vida con estos lentes de pues no soy importante, pues no le va a importar y no le va a doler que yo diga o haga tal cosa porque pues no... Claro, no importo. Porque yo no importo, porque entonces lo que yo diga no le va a importar. Órale. Pero que ya lo concluiste. Que sí, ¿no? Y entonces yo termino en fantasías autocumplidas de ay, ya no me quiere, ya no me habló, ahora sí, pero porque en este filtro con el que a veces me relaciono, pues yo misma termino provocándome cosas que me duelen, ¿no? Pero es esta misma... Claro, y fíjate qué interesante, porque proyectas las percepciones que tienes de ti. Si yo no soy valiosa, si yo no merezco, si yo no soy tomada en cuenta, evidentemente encontraré allá afuera escenarios que me muestren y confirmen mi teoría de que no soy valiosa. Entonces a mí me encanta decir, bueno, párate frente al espejo y límpialo, porque tu espejo está empañado. En el momento en que limpias la percepción de ti y ves la belleza que tú eres, la belleza que tú eres por ser, la perfección que tú eres por ser hija de la vida, por ser hija del amor, por ser un pensamiento de amor en esa forma, existencia, vida, con todas las capacidades para crear. Entonces, al limpiar el espejo y puedes volverte a ver y decir, me acompaño, me entiendo, me quiero, me veo, entonces yo ya no necesito que otro me vea, porque yo me estoy viendo. Y en el momento en que yo me veo y me percibo como valiosa, curiosamente mi energía va a vibrar en otra sintonía, y llegará alguien que me vea como valiosa. Entonces, empezamos a demandarle al mundo que me dé mis carencias. Lo que me falta a mí, dámelo tú. Y me gusta esta imagen donde nos convertimos en mendigos, ¿no? Y saco la mano y digo, por favor, quiéreme, por favor, ámame, por favor, reconózame, por favor. Y no, es mete la mano y voltea a verte en esta conexión, esa conexión con lo que yo soy, a través de sentirme, de saberme, de existir, de conectarme, de reconocerme, de validarme, de amarme. Y si no lo puedo hacer conmigo, lo puedo empezar a ver como si yo tuviera una mejor amiga. ¿Qué le dirías a tu mejor amiga si tuviera esta visión de ella misma? Seguro serías mucho más compasiva que contigo misma. Y le dirías, no, mi reina, eres hermosa, eres valiosa, mereces lo bueno, mereces lo bello, mereces el éxito, mereces la abundancia. Entonces primero lo tengo que ver afuera, porque después de ese trato con la mejor amiga puedo empezar a dármelo a mí y decir, sí, yo también lo merezco, ¿no? Entonces yo ya no se lo voy a pedir a mi pareja, ya no se lo voy a pedir a mi amiga, ya no se lo voy a pedir a mi mamá. Puedo reconocer mi herida, sí, porque ahí va a estar, pero empiezo a sanarla. Y también de aquí nace mucho la empatía, ¿no? A mí me pasó mucho tiempo como que me sobreidentificaba como una persona con trauma, ¿no? Y como que con esta historia de trauma complejo. Y entonces yo tengo este trauma, y a mí me pasó esto y no sé qué. Y en los últimos años ha sido un reconocimiento de, Isa, todo el mundo está traumado. O sea,
o casi todas las personas están traumatizadas. Y de repente voltear y decir, bueno, a lo mejor no vivieron el trauma que yo viví, pero todo el mundo va cargando heridas, ¿no? Y heridas bien profundas, y lo que tú dices, y percepciones de la vida muy fuertes. Y creo que para mí ha sido muy sanador hay personas que no quiero invitar cercanas a mi vida, ¿no? Que creo que es algo también muy importante en el proceso de sanación, es decir, quién sí se sienta cerca de mí y quién no. Y quién ya no. Pero aunque haya alguien que no voy a invitar a sentarse cerca de mí, poder voltear y decir, esto que está haciendo este ser humano viene de un lugar de un trauma bien profundo. Claro. Y esta decisión es lo que tú dices, como en el momento en el que tú dices, pues es que no le importa a las personas y por tanto puede hacer. Si tú eres empática contigo, pues viene de un lugar de un trauma bien profundo, ¿no? Y yo las decisiones que he tomado, porque he lastimado a muchísima gente, pues han venido de un trauma profundo. Y eso que me está haciendo el otro, en realidad es un reflejo de sus heridas, que no quiere decir que entonces permitimos el abuso y no te pongo límites. Y claro, no, claro. Hay una distinción. Hay que aprender. A mí me ¿no? gusta mucho trabajo, como hay una línea muy fuerte entre permito el abuso a entiendo que tienes un trauma y puedo empatizar y desde el corazón mirar esto que está haciendo esta persona. Sí. Te puedo mirar con amor y con compasión, pero si me lastimas, es perfectamente válido y necesario que yo ponga mi límite y me aleje de ti, porque primero estoy yo, ¿no? Y esto que hablas del trauma, tienes muchísima razón. Ahora, acordémonos que como empezábamos esta plática, decíamos que no importa tanto el evento, sino el efecto que tuvo en mí. De tal manera que un mismo evento vivido por dos personas lo van a vivir distinto. Por ejemplo, hablábamos se decía que hay un libro, en un libro de trauma ponen este ejemplo, que va una pareja en Canadá en un accidente de tráfico muy muy fuerte, que se hace una carambola y hay una situación muy dolorosa donde hay muchas víctimas y demás, y están el esposo y la esposa. El esposo tuvo mucho más síntomas de estrés postraumático que la esposa. ¿Por qué? Porque él tenía más situaciones adversas en su historia de vida que ella. Ella contaba con más recursos para ser fuerte y resiliente que él. Entonces, viven el mismo evento, pero tiene consecuencias completamente diferentes para uno y para otro. También depende, como hablábamos, de las herramientas que tuve, de la contención que tuve, del ambiente seguro en el que me desarrollé, porque muchas veces podemos no tener un ambiente seguro en el hogar, pero tenemos figuras rescatadoras, como por ejemplo muchos son los abuelos. Muchas veces los abuelos son figuras rescatadoras, unos tíos, alguien cercano que me puede dar ese espacio seguro en donde el niño sí encuentra lo que podemos decir con una educación suficientemente buena. No todos, nadie es perfecto, nadie podemos ser perfectos, pero sí podemos decir que tuvimos una educación suficientemente buena, con sus fallas, o no. Y por eso ya cada individuo tendrá que voltear a ver su vida y decir, reconocer, sí, esto que viví me dolió, o incluso no, esto que viví no lo vivió, no me dolió. Lo primero que yo le pregunto es, ¿tú cómo lo viviste? ¿Qué causó en ti? ¿Tú cómo lo viviste? Porque antes tú me puedes contar tu historia y yo te digo, ¡qué horrible! No sé, ¿tú cómo lo viviste? Y a lo mejor me dices, pues no me causó tanto conflicto. O a lo mejor está olvidado, ¿no? Lo tenemos que ir trabajando. Pero es cómo lo viviste. Claro, no es qué pasó, sino tú cómo lo viviste y lo interpretaste. Tengo muchas preguntas, pero yo como que he colapsado en muchos contextos, ¿no? Como emocionalmente que me rebasan. Y por mucho tiempo lo sentí como que había colapsado porque no era suficientemente buena o fuerte, ¿no? Como por decir, como esta persona, ¿no? Que va en el coche y como que colapsa. Y recientemente me estoy como cuestionando si es el contrario, ¿no? Si las personas que colapsamos en ambientes tóxicos es porque tenemos menor tolerancia a la toxicidad. ¿Tú qué dirías de eso? ¿No? ¿A qué te refieres con colapsar en ambientes como, tóxicos? Ya no quiero estar aquí, ya me voy, ¿no? O burnout, o un ataque de ansiedad que dices, me voy. Tendríamos que hablar de lo que se llaman flashbacks emocionales. Si yo estoy en un ambiente en que algo me dice, vete de aquí, posiblemente ya lo sentí en el cuerpo y mi sistema nervioso ya me puso en alerta. Esto no es seguro para ti, huye, corre, congélate, paralízate o complace. Entonces es dependiendo, ¿no? Porque tenemos que, primero el cuerpo me lo va a decir, no estoy cómoda, algo me está diciendo que me vaya, algo me está diciendo que me aleje.
o estoy en una situación de peligro. Ahora, también tenemos que ver qué es un ambiente tóxico y qué me está pasando a mí, porque puedo estar en un ambiente social y entonces está activado mi crítico interno y entonces está diciendo, claro, nadie te ve, mira, aquí no le importas a nadie, lo que tú digas nadie te escucha. Entonces, ese narrador crítico que se activó ante este círculo social me va a llevar a sentir miedo y me voy a querer ir. ¿Sí les suena? Estamos así de un poco, sí. Yo quisiera preguntarte nada más, ¿hay algo que no te hayamos preguntado que tú digas, híjole, creo que esto es muy importante decirlo, o creo que es muy importante, porque al final pues nosotros nos estamos reflejando, ¿no? En lo que nos interesa y como absorbiendo información para nuestro molino. Que tú veas en tu consulta que se debería hablar más de este tema, ¿no? Que no se está hablando y que... Pues miren, lo que sí les puedo decir, como agregar, yo cuando empecé a ir a terapia hace muchos años, no me sentía completamente comprendida, como que los terapeutas no llegaban a donde yo necesitaba que llegaran. Y yo seguía en mi búsqueda, ¿no? A través de todo este estudio, y ya tantos años estudiando y ahora dando clases y demás, y estudiando, cuando entro a estudiar trauma complejo y trauma crónico, entonces me empiezo a entender, curiosamente, ¿no? Y empecé a decir, claro, cuando yo iba a terapia y los terapeutas no estaban informados en trauma, no llegaban a donde yo necesitaba que llegaran, a que me dieran una explicación de que lo que me estaba pasando era normal, ¿no? Yo durante muchos años he tenido miedos nocturnos. Y entonces mis terapeutas me preguntaban, bueno, búscale algo positivo en la noche. A ver, bueno, y yo decía, no. Pero ahora cuando entiendo por qué se activan mis miedos nocturnos en la noche y cuántos años permanecí hipervigilante, entonces empiezo a tener compasión por mí misma, por mi propia historia, decir, pobrecita de ti, ¿cuántos años? Y se quedó tan grabado en ti que aún hoy en día tengo que recordar que estoy en un espacio seguro, ¿no? Entonces, lo que yo sí les diría es que busquemos terapeutas que estén informados, que sean profesionales, que sean figuras empáticas, que sean contenedores de tu dolor, de tu historia, que te validen, que te contengan, que pongan su self al servicio del otro, en esta empatía, en este amor, en esta compasión, en este te quiero entender, no te quiero juzgar. Y la historia que me cuentes, la que sea, va a estar contenida y validada por mí. No, nunca será ni suficientemente fuerte ni suficientemente débil tu historia como para no ponerle atención, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante saber de esto para podernos entender, porque en el momento en que yo me entiendo y lo puedo verbalizar, empiezo a sanar. Porque entonces yo ya no soy mala, yo ya no estoy loca, yo ya no soy débil, yo ya no estoy enferma. No, algo me pasó. Y entonces, lejos de castigarme o criticarme con este narrador de tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, no puedes seguir así, ya tienes tantos... No, es decir, híjole, claro, entiendo que viviste, entiendo tu hipervigilancia, entiendo tu ansiedad. Yo tenía de niña ataques de pánico y ni siquiera sabía que los tenía. Porque no había nadie, porque además también entiendo que en la época de mis papás no se usaba ir a terapia. Ir a terapia estabas completamente loca, no había opción, ¿no? Entonces, hoy siento que la terapia y estos espacios seguros y estos programas y esta difusión a través de los medios es maravillosa para poder ayudar a todos a entenderse y a sanar. Y no normalizar, sí, normalizar el trauma, ¿no? O sea, normalizar el que existe este fenómeno en casi todos nosotros. Conocerlo, yo te diría, porque no es normalizarlo, porque estamos tratando de que las nuevas generaciones puedan empezar a sanar, claro, para dejar de transmitir el trauma a los hijos, ¿no? Informarnos en cómo debemos de educar a los hijos, qué les sirve, qué no les sirve, cómo proyectamos lo no resuelto en nosotros. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es sanarnos a nosotros. Hace poquito se casó mi hijo y hace un mes, y justo antes de casarse lo senté y le dije, te pido perdón por todo aquello que te lastimé, por proyectar en ti mis miedos y mi ansiedad, y lo hice lo mejor que pude, ¿no? Pero también me equivoqué. Y qué maravilla que lo pueda hablar una mamá con un hijo y nos abrazamos y nos amamos,
Pero yo creo que eso es lo importante. No quiero seguir traspasando de generación en generación lo que no se vio, lo que no se reconoció, lo que no se habló. Hoy soy esa persona consciente y responsable de mi vida. Y ya como también al complemento de esto, ¿harías una invitación tanto a las personas normales como a tus colegas de resignificar, por ejemplo, la palabra trauma? O sea, justo creo que como que no sé si mucha gente tiene demasiado juicio a la palabra trauma o piensa que solamente es por una tragedia así. Digo que no hay cruz pequeña, pero pues siento que en general está ligado el trauma a cosas como muy trágicas, ¿no? Como accidentes, amputaciones o que se murieron sus papás en un incendio o yo qué sé, ¿no? Pero pues puede ser algo tan bueno, no sé si tan sencillo, porque otra vez no hay cruz pequeña, porque pues, un evento, pues cada quien lo vive diferente, pero creo que no quererlo nombrar o no quererlo ver así, o sea, desde los mismos profesionales, pues entonces no lo estamos abordando desde el lugar que tiene que ser, ¿no? Yo creo que los profesionales simplemente tenemos que ampliar nuestro conocimiento, porque todas las teorías son buenísimas para poder trabajar. Hay gente que no está traumatizado, que tiene traumas, heridas que pueden estar integradas a su vida y que no causan tantos síntomas como puede causar una herida muy profunda. Pero sí, resignificar el trauma quiere decir, o sea, no tienen que ser cosas demasiado estruendosas. Puede ser vivir en un ambiente negligente, en un ambiente donde no me veían, en un ambiente donde me comparaban constantemente, en un ambiente donde había violencia física, abuso de sustancias, violencia, perfeccionismo, abandono. Y acuérdense, implica la cronicidad, la edad y los recursos que se tenían para sanarlo, ¿no? Si yo tuve un ambiente en qué emociones se permitían y qué emociones no se permitían en el sistema familiar. El otro día me decía una paciente que llegó a consulta con un dolor impresionante porque había muerto su perrito. Evidentemente le dolía el alma por haber muerto su perrito. Y haciendo el trabajo en la consulta llegamos a la conclusión de que ella de niña no tuvo permiso de llorar, porque su papá había vivido una infancia tan dolorosa que siempre le decían, no lloren por esas cosas, llorar por lo que vivió tu papá. Entonces, al final ella puede reconocer que gracias a la muerte de su perrita, ella puede llorar la cantidad de duelos congelados que traía y que no había podido expresar, ¿no? Entonces, es ese espacio seguro en donde pudo encontrar ella, puedo llorar aquí, puedo ser vulnerable, en donde no voy a ser ni atacada y donde me van a permitir, está bien que llores, está bien que sientas, está bien ser vulnerable, está bien tu dolor, no pasa nada. Y sobre todo lo que tú dices, y de esto que creo que es bien importante, es como que hay veces que hay autorización para que ciertas cosas sean traumáticas o fuertes y ciertas cosas que no. Y de lo que tú dices, o sea, la negligencia emocional es profundamente traumática. Yo me preguntaría, ¿qué padres no fueron negligentes emocionalmente? O sea, al final del día todos estamos profundamente traumatizados. Y no lo digo desde un lugar de drama, lo digo desde el reconocimiento de que es muy poco probable que conozcas a alguien que no haya tenido experiencias bien profundas durante su niñez que lo marcaron, porque venimos de una sociedad traumatizada, ¿no? Entonces, como que el decir, no, es que el que se le murieron los papás sí y el que creció con sus dos papás no, es un poco absurdo, porque todos tenemos esto, ¿no? O sea, tal vez no todos, el 100%, pero yo hablaría de que no, es muy complicado desde afuera decidir quién sí, quién no. Al contrario, casi todas las personas están como que reaccionando la vida desde estos lugares, ¿no? Y yo me remontaría a volver a preguntarle cómo lo viviste, claro, ¿no? O sea, porque ¿quién puede catalogar una experiencia más que el que vivió la experiencia, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay familias que son más sanas que otras, definitivamente que sí. Hay familias que tienen más recursos, hay familias, por ejemplo, si desde niño has estado en una familia funcionalmente disfuncional, pero más funcional que muchas, pues vas a tener más recursos para vivir, como decía hace ratito, ¿no? Padres suficientemente buenos, en espacios seguros, donde sí se permitían mis emociones, donde sí llegaba llorando y tú me abrazabas o no me minimizabas. Sin embargo,
claro que como todos somos padres perfectamente imperfectos, claro que lastimamos y nos lastimaron, pero también lo más importante es en esas relaciones un vínculo seguro con el otro, ¿no? El trauma se genera en una relación interpersonal y se sana en una relación interpersonal. Entonces yo creo que me encantaría como la pregunta decir, ¿tú cómo lo viviste? Porque eso es lo que lleva a lo que la persona se puede fragmentar, decir, no tuve recursos en ese momento, no tuve recursos para sostenerlo. En cambio otra me puede decir, no, espérame, mi mamá me apoyó, me acompañó, me dio la mano, fuimos con el agresor, le dijo vete de mi casa, entonces el niño se empoderó y eso no dejó trauma, aunque el evento haya sido el mismo para 2 niños. Hubo alguien que me ayudó, hubo alguien que me sostuvo, hubo alguien que me creyó, que creyó mi historia. O no, niño, no digas tonterías, vete a jugar, no pasa nada, ¿no? Y el tipo de apegos, que bueno, eso no hemos hablado del tipo de apegos, pero el tipo de apego que puede ser un apego seguro, un apego ansioso, un apego evitativo, un apego desorganizado. Y en base a los tipos de apegos se va construyendo nuestra estructura yoica, qué tan fuertes somos para vivir y sobrevivir en el mundo, ¿no? Ay. Pues bueno, yo podría hablar horas contigo, ¿no? No, gracias. No saben cómo lo como libro, ¿no? Así como... o no, hay frases que dices que es como... El otro día conocí, bueno, la vamos a traer, pero es una abuela. Qué padre. Una abuela que vive en Tlaxcala y que habla y como que te quedas así. Y me decía una amiga mía cuando la estábamos escuchando hablar que dicen que los sabios empiezan a hablar como en poesía. Y hay muchas cosas que digo yo como, ¡ay, eso es poesía! Entonces... No, al contrario, yo estoy feliz de platicar y compartir con ustedes y les agradezco infinitamente este espacio de poder tocar nuestros corazones, ¿no? Todos los corazones que somos y que estamos y que si una palabra de nosotros puede llegar a alguien, qué maravilla, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien que te esté viendo quiera como ir a de qué das clases, quieran ir, cómo te puedan contactar. No sé si hay algo que te gustaría compartir de ti, que te puedan encontrar. Bueno, pues llevo como 14, 15 años dando trabajo en clínica, ¿no? En consultorio, tú me conoces muy bien. Doy clases en el Instituto Mexicano de la Pareja sobre precisamente, se llama factores intrapsíquicos, que es justamente todo lo que contiene nuestra mente, y estoy preparándome para dar el doctorado en trauma, justamente en psicotrauma, y bueno, pues es que, ¿qué más les puedo decir? Pues me encanta lo que hago, lo disfruto muchísimo, gracias a ustedes por la confianza. Yo digo que el mejor maestro siempre es un aprendiz, ¿no? Entonces, si algo puedo decir es que donde yo más he aprendido es con mis alumnos y con mis pacientes. Ellos son los que me dan el aprendizaje. Muchas veces me traen mi propia historia. Muchas veces el paciente trae mi historia y yo contacto con su dolor porque me estoy entendiendo a través de mi paciente, y ese es el regalo que nos dan, ¿no? Porque el paciente no sabe nada de mi vida, pero muchas veces el paciente viene y toca tu vida, toca tu herida, toca tu dolor, y justamente ahí es donde está la sanación, en un espacio, en una interrelación, en un espacio seguro, con una relación entre tú y yo, segura, sana, en donde estamos compartiendo nuestro dolor, pero también poniendo nuestro amor al servicio de los dos. Qué bonito. Muchas gracias a ustedes, con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos todavía en otra capítulo. Gracias por acompañarnos y navegar con nosotras la incomodidad. Nos puedes encontrar en nuestras redes y visitando nuestra página espacioincómodo.com, donde podrás conocer los talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.